paranasales, como su nombre lo dice, ¿cierto? El trepa no quiere decir traspasar, quiere decir destapar. Hay distintas formas de hacer trepa que las vamos a ver. Hay trepanaciones que son súper acotadas, pequeñitas, que se hacen con trocar, y otras que son con trepanadores, y otras que se hacen en flap, ya que ya son más grandes. A nombrarlas todas, pero vamos principalmente a describir la técnica más sencilla que generalmente se hace para lavado de senos paranasales por sinusitis primaria, ¿ya? Que es la que ustedes a lo mejor van a ver más común ya saliendo de la universidad, las primeras cosas que les toca hacer si se dedican a acabar. Bien, la indicación que tiene principalmente la trepanación, por la mayoría de los casos, ¿cierto?, es por sinusitis, ¿ya? Generalmente sinusitis primaria o por sinusitis secundaria. Acuérdense que la sinusitis primaria tiene relación con un cuadro respiratorio ascendente, ¿cierto?, que contaminó los senos paranasales, y la secundaria es secundaria a un foco séptico al seno paranasal, del cual después se contamina. Generalmente tiene relación con alteraciones dentales de los premolares, ¿ya? Bueno, en esos casos a veces también se hace trepanación o se saca la pieza y esto drena por el hoyito que queda de la pieza. Bueno, eso generalmente cuando son problemas de sinusitis secundaria, generalmente uno lo deriva a un colega que sea odontólogo aquí. Ellos solucionan eso en un par de minutos. No, en un par de minutos tienen más expertise en hacer esas resoluciones. Pero en el caso de sinusitis primaria es un procedimiento bastante sencillo, digamos, y aquí vamos a ver. Bueno, como hablamos de sinusitis, aquí viene la imagen, ¿cierto? Típica radiografía lateral de seno frontal. Acá tenemos seno maxilar, ¿cierto? Ahí hay una línea de flotación, acá hay otra línea de flotación del seno frontal, y acá está el otro ladito del seno frontal, ¿ya? A veces la sintomatología de una sinusitis no es tan clara, pero sí hay sospecha, y una de las formas, a veces ni radiológicamente sale algo, entonces una de las formas que te ayuda es una endoscopía. Lo que tenemos acá, ¿cierto?, son las hemoturbinarias. Hacia allá, acá abajo, vamos a tener lo que es la nasofaringe, ¿cierto?, acá abajo. Y al lado de la hemoturbinaria, ¿cierto?, hay una ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Como una caverna, ¿cierto?, que va hacia adentro. Por ahí descargan los senos paranasales. Con la endoscopía y veo esto, ¿cierto?, que ahí descarga, en este caso, cero sanguinolenta, ahí con un poquito, ¿cierto?, de moco, etcétera. Eso ya me indica que es una sinusitis. También se hacen trepanaciones para hacer sinoscopía, y ahí se hace necesario, ¿cierto?, trepanar el cráneo para poder ver, ¿cierto?, dentro de los senos paranasales. Hay algunas patologías en el caballo, como algunos senos, algunos quistes sinusales, ¿cierto?, o algunas alteraciones, postraumatismo, etcétera, etcétera, que se hace necesario hacer sinoscopía también. Otras complicaciones, ¿cierto? Estos son los famosos quistes sinusales, ¿cierto?, que también se hacen trepanaciones, pero fíjense aquí la trepanación es distinta, no es una trepanación con una pequeña perforación, sino que aquí ya lo vamos a ver cómo se hace, ¿cierto? Se hace un flap del hueso y uno tiene un mayor acceso al seno paranasal. Bueno, esta cirugía se puede realizar en estación, esto en pie, que generalmente es como se hace la gran mayoría de las veces, o en decúbito, ¿ya? Generalmente lo hacemos en decúbito cuando tenemos alguna complicación, ya sea que el temperamento del animal no nos deje trabajar, pero generalmente con una buena neuroleptoanalgesia y anestesia regional, ¿cierto?, nos va a dejar hacer de todo. O cuando tenemos algún problema que ya es un poquitito más severo, ¿cierto? A veces quistes sinusales que deforman de manera importante lo que es, incluso a veces hasta la órbita. Ya, entonces no sabemos a veces con qué nos vamos a encontrar debajo del quiste, etc. Pero en el 95 más, casi todas las trepanaciones se hacen en pie, la gran mayoría, digamos, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se hace en estación? Sí, para que lo tengan bien claro. Solo en sinusitis primarias. Ahora, ojo, los odontólogos sí la hacen en sinusitis secundaria, pero insisto, ellos hacen porque dejan después drenando por el orificio que queda del premolar, ¿ya? Son en sinusitis primarias, frontal,
del seno frontal o maxilar. Acuérdense que los senos paranasales en el caballo tenemos el seno frontal y el seno maxilar con la porción rostral y caudal. Siempre debe ser con sedación, y uno de los indicativos de hacerlo en decúbito, como ahí dice, ¿cierto?, es cuando los caballos tienen mal temperamento. Anatómicamente hablando, ¿cierto? Sabemos que los senos paranasales, como decíamos, a modo de recordatorio, tenemos el seno paranasal que viene de los ojos, y el seno maxilar que está entre la cresta facial, ¿cierto?, y bajo el espacio del ojo, toda esta zona de acá, que más o menos viene siendo esto de acá. Hay cosas importantes a tener en cuenta, ¿cierto?, cuando se hace una trepanación de seno paranasal, y es que por sobre la cresta facial pasan ramas importantes del nervio facial, que yo no lo debo dañar, sino que el caballo va a quedar con parálisis facial. Eso es complejísimo, ¿cierto?, en un caballo, sobre todo de deporte, por todo lo que es la dilatación de los ya, alimentación, etc. Y lo otro es que cuando yo manipulo el seno frontal, hay una zona de inserción, ¿cierto?, de este músculo que está acá, que es el elevador nasolabial, que el caballo lo utiliza muchísimo, ¿cierto?, tanto para la presión de alimento como para la dilatación de los hollares al momento del ejercicio. Entonces hay que tener cuidado con esas dos zonas. Los puntos en general de trepanación en el caballo, que hay un muy buen esquema, ¿cierto? Tenemos todo lo que es el punto 1 y el punto 2, abarca lo que es seno frontal, ¿ya? Acuérdense, seno frontal está en la línea de los ojos, y de ahí hacia arriba, equidistante, es lo mismo que tengo hacia abajo, ¿ya? Pero más desplazado hacia el plano sagital. Y en el punto 3 tengo lo que es, que esto es sobre la cresta facial, tengo el acceso al seno maxilar, ¿ya? En el estricto rigor, si yo esto lo demarco, ¿cierto? Lo demarco con un cuadradito, voy a tener esta zona de acá para trabajar hacia el seno frontal, y esta zona de acá hacia el seno maxilar. Porque es importante poder delimitar esta zona. Generalmente cuando se hacen trepanaciones con un trocar, puede trabajar en cualquiera de estas zonas, digamos, pero cuando haces un flap, como vamos a ver más adelante, uno de hecho se guía por esta zona de acá para poder tener un mejor acceso hacia el seno maxilar o al seno frontal, ¿cierto? Porque va a tener, puede despejar mayor cantidad, ¿cierto?, de hueso, y puede observar mucho más, que es uno de los objetivos en una trepanación. Protocolo en general, ¿cierto? Se realiza una sedación, tricotomía, limpieza y desinfección. Se trabaja con anestesia local. En algunos casos, ¿cierto?, hay que hacer anestesia regional, con bloqueo del nervio facial, etc. Pero generalmente con una anestesia local, bastante, logrando una buena perfusión, no hay mayor problema. Bueno, se hace una incisión dependiendo de la técnica. Y se hace una elevación de periósteo y una trepanación del seno que ustedes vayan a trepanar, ya sea el seno maxilar o el seno frontal. Luego se coloca ciertos dispositivos de drenaje y lavado, y en conjunto con tratamiento antibiótico y antiinflamatorios y curación, etc. La sedación puede ser en base a silacina, cipromacina, butofenol, lo que ustedes quieran, lo que ustedes estimen necesario, ¿cierto? En general es un procedimiento bastante rápido, así que no debieran demorarse mucho, sobre todo el que vamos a ver más obvio, digamos, ¿ya? Que es el con trocar. Tricotomía de la zona, bastante abundante, ojalá sea un poco más ordenada que esto de acá, parece ahí que lo rasuró un gato, pero bueno. Entonces hacemos una limpieza y desinfección de la zona. Posteriormente colocamos anestesia local, ¿cierto? La anestesia es muy sencilla, se coloca subcutánea hasta chocar con el hueso, y se difunde, digamos, un gran volumen para el espacio que yo voy a hacer, ¿ya? Se espera un momento que haga efecto, y después tengo para trabajar perfectamente media hora sin problema. Eso es algo muy importante. Ocupen guantes y buena mascarilla, no estaba de decir, pero sobre todo guantes, algunas si quieren, ¿cómo se llama?, no contaminarse, ¿ya? Muchas de las bacterias o algunos de los microorganismos que provocan cierta sinusitis son bien contagiosos. Entonces, es mejor cuidarse. Ustedes y los suyos siempre, no vayan para que no estén llevando a la casa, ¿cierto?, por enfermedades o qué sé yo. Entonces siempre guantecito, mascarilla, cuidarse de esa situación.
Bien, entonces acción, tratando de respetar lo más posible, ¿cierto?, la inervación, la irrigación de la piel. En este caso es casi, ¿cierto?, casi paralelo a la cresta facial. Entonces hacemos una incisión en piel, subcutáneo, dividamos hasta llegar al periósteo. Nos vamos a dar cuenta que es el periósteo porque es una lámina que cubre el huesito. ¿Ya? Esa lámina que cubre el huesito, ¿cierto? Después nosotros tenemos que elevarla, ¿cierto? Hacemos una incisión y la elevamos. Podemos ocupar un elevador de periósteo, que es algo que anda bastante bien, o podemos perfectamente, ¿cierto?, con una con una Kelly curva, ¿cierto?, meternos en esta incisión que hicimos el periósteo, la abrimos y solito el periósteo se va a despejar, ¿ya? Para lo que necesitamos hacer. Luego vamos a ver ahora cómo trepanamos el hueso. Sí, los huesos, si bien de la cara en general, ¿cierto?, son duros, son huesos, son delgados, ¿ya? Son delgados. Entonces te permiten poder traspasarlos, ¿ya? En forma relativamente sencilla, tampoco es fácil, no es cuestión que en 20 segundos así lo hito, pero como son delgados por desgaste puedes llegar, digamos, a hacerlo. Ahora, obviamente los huesos de la cabeza en general son delgados y son laminares, porque si fuesen huesos por decir, más sólidos, más gruesos, tendríamos que tener un cuello hiper más, toda la especie, ¿cierto?, un cuello hiper más, ¿cómo se llama?, potente. Entonces por eso es que las cabezas son más, donde la caja craneana es lo más duro, digamos, pero huesos nasales y esos son delgaditos, más de lucho. Bueno, no fuimos para allá, no sé. Bueno, trepanación del seno entonces lo podemos hacer con un trocar, es un típico trocar que se puede hacer. También se puede hacer con un trepanador, ¿cierto? El trepanador es este instrumento especial, ¿cierto? Que se cambia esta puntita de acá, parten desde 1,5 centímetros hasta llegar a súper grande, hasta con muchos centímetros viene en la caja. Entonces no sé, será para hipopótamo, pero no sé. Pero generalmente se usa de 2 centímetros o hasta 4 centímetros de diámetro, si es que, ¿ya? Entonces esto te permite hacer, ¿cierto?, una trepanación, es decir, sacar una tapita, ¿cierto?, del seno, del hueso que cubre el seno, ¿cierto? Y con eso poder hacer un mejor lavado y una buena exploración. A veces se hace con mucha colección de material, ¿ya? Y es importante, fíjense acá, acuérdense que los senos están todos, acá se hizo una trepanación con trépano del seno frontal, pero el lavaje y drenado es por el seno maxilar, porque está todo comunicado, ¿cierto? Ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Se hace un flap, el tamaño más o menos del trépano, se eleva periósteo, ahí estamos trabajando huesos desnudos. Fíjense que acá hay una telita que está adherida a este flap de piel, ese es el periósteo. Se procede a manejar el periósteo, y en el fondo ustedes enganchan esta puntita que está ahí en el hueso y empiezan a girar, ¿cierto? Para allá, para acá, para allá, para acá, y estos dientecitos van desgastando el hueso y lo que van a provocar es esto, ¿cierto? Hacen una tapita, ¿cierto?, que la pueden extraer. Y mira, queda totalmente liberado el seno y la descarga, ¿cierto?, es mucho más fácil, se hace más fácil el lavado y la recuperación de esa parte, digamos, puede ser más rápida. Fíjense que acá hay una trepanación con trépano del seno frontal y una acción chiquitita, ¿cierto?, con trocar del seno maxilar. Eso es porque a lo mejor la mayor colección está en el seno frontal, entonces se hace trépano en esta zona, y se usa ¿cómo se llama? Un trocar en esta otra zona. Y con eso después se dejan colocados sondas de lavado, etc. Esto de hueso que ustedes sacan acá lo botan o lo hacen un anillo, un collar. Pero lo importante acá es no dañar el periósteo, porque después esto, cuando ustedes lo suturan, el periósteo va a quedar sobre esto, y el periósteo, ¿cierto?, es el encargado de ir solidificando esta fibrosis que va a quedar acá, y en un mes y medio, un par de meses, ya vas a tener acá todo esto tapado como si nada. La otra forma de trepanación de seno, ¿cierto?, es en base a un flap, que generalmente esto es mucho más amplio, ¿cierto?, y cuando tenemos problemas de quiste sinusal, etc. Muchas veces lo hacemos en pabellón, otras veces en pie, pero a veces sí en pabellón. Sobre todo si utilizamos la técnica con osteótomo, ¿ya?
Aunque muchos caballos lo toleran, igual hacerlo en pie, pero les se lo cuento, ¿no? Bueno, se hace un flap, ¿cierto?, de piel, se hace un flap de piel, exactamente lo mismo hasta llegar a lo que es hueso, ¿cierto? En la zona que yo voy a cortar se separa el periósteo, despacito, y después con un osteótomo voy cortando y dando la forma a este flap. Fíjense ahí, y después hago palanca y elevo el flap. Fíjate que acá está el hueso unido al otro hueso, ¿cierto? Y acá tengo mi acceso al seno paranasal frontal. Esta es una buena técnica, ¿cierto? Porque te permite tener mucho mejor acceso al seno. Todo te sirve por eso, por ejemplo, para lo que es la extracción de quistes sinusales, ¿cierto? O exploración o extracción de algunos cuerpos extraños, etcétera, etcétera. Eso ayuda bastante, ¿ya? Ahora, lo importante de esto es que nos va a permitir, ¿cierto?, después cerrar completamente, ¿cierto?, nuestro flap. Entonces, fíjense, se hacen unas pequeñas perforaciones y con cerclaje, con alambre, ¿cierto?, de cerclaje, cerramos y unimos el huesito y después suturamos la piel. Y aquí no ha pasado nada. Generalmente queda todo muy, muy bien. Denme 2 segunditos, disculpen, 2 segundos que tengo que contestar una cosa. Ya, disculpen, que tenía un mensaje que tenía que responder sí o sí. Esta profesión es un apostolado. Bueno, entonces, después de que esto queda suturado, ¿cierto? No tenemos ningún problema, de hecho, casi me quedan cicatrices. ¿Ya? Ahora, en general, esta situación, ¿cierto?, se hace con osteótomos, como decíamos, con la fotohidrero, pero esto se está haciendo con una sierra oscilante. La ventaja de la sierra oscilante es que el caballo la tolera más cuando se hace en pie, ¿ya? Porque cuando se hace en pie y tú lo haces con osteótomo, en cada golpe que le pega al osteótomo, el caballo tiende como a asustarse un poquito, por muy sedado que esté, ¿cierto? Y eso puede complicar un poquitito. Entonces con sierra oscilante a veces puede andar un poquito mejor. A mí personalmente cuando hay alguna alteración importante, me gusta hacer flap, me gusta hacer un poquitito más invasivo, ¿ya? Bueno, fíjense que ahí se están haciendo lavados, con esta pinza se están sacando detritus y cosas que hay dentro de los senos paranasales. Bueno, volvamos a la trepanación, ¿cierto?, con un trocar. Que podríamos decir en el fondo es la más sencilla, pero en el fondo para tener acceso al seno y colocar un sistema de lavado. Colocamos, ¿cierto?, el trocar, lo apoyamos sobre el hueso y empezamos a girarlo, ¿cierto? Generalmente en un minuto o algo así, un poquito más a veces, ya puedes tener acceso al seno. Aquí estamos en el seno frontal, ¿cierto? Que la línea es, acuérdense, sobre la cresta facial y bajo la línea de los ojos. Y en el seno maxilar, que es en la línea de los ojos, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto?, la salida del material purulento, en este caso del seno maxilar, Ustedes se van a dar cuenta que entran al seno porque ya no hay resistencia en el trocar, van a sacar el trocar y va a haber cierto material purulento. Luego, ¿qué es lo que se hace? ¿Cierto? Primero que todo, antes del agua oxigenada y todo eso, hay que diluir. Entonces, siempre primero metan suero fisiológico, ¿ya? O suero Ringer, ¿ya? Al menos pasen un litrito, lavando. Después de que diluyan, ahí recién ingresen con agua oxigenada diluida, ¿cierto? Nunca agua oxigenada pura, sino que agua oxigenada diluida. Todo lo que ustedes ingresen por el seno, ya sea seno frontal o seno maxilar, siempre también va a salir por el ollar izquierdo o derecho. En este caso izquierdo, porque acuérdense que está comunicado hacia la izquierda, ¿ya? Y después los lavados, ¿cierto? Se hace necesario dejar algún antibiótico
local. Generalmente usamos estos antibióticos que son antibióticos de uso intramamario, el bovino, andan bastante bien. Nos ayuda mucho, ¿cierto?, a revertir estos cuadros de sinusitis. Luego dejamos algún sistema de sonda de lavado, puede ser desde cosas muy, ¿cómo se llama?, sofisticadas, hasta cosas mucho más sencillas. Por eso me gusta mostrar esta foto, porque perfectamente con una bajada de suero, ¿cierto?, podemos hacer un sistema de lavado para sinusitis. Bien fijado, sí, pues con suturado la piel y todo, anda bastante bien. Tenemos que introducir, ¿cierto?, dentro del seno, esto tiene que ser penetrado, tiene que tener varios hoyitos, ¿cierto?, y al menos unos 10 centímetros dentro del seno. Queda enrolladito dentro del problema, ¿ya? Exactamente lo mismo si lo hacemos en seno frontal, ¿cierto? Exactamente lo mismo si lo hacemos en seno frontal. Fíjate, ahí se está lavando el seno frontal y está cayendo todo por nariz. Está todo comunicado. Dentro del postquirúrgico, ¿cierto?, tenemos antibióticos. A veces podemos aprovechar al momento de hacer el drenaje, ¿cierto?, de tomar un antibiograma, pero generalmente hay que empezar el tratamiento antes, no podemos esperar el resultado. Entonces tenemos que esperar, empezar a tratarlo según lo que dice la bibliografía y la estadística de cuáles serían los patógenos que más ¿cierto?, se alterarían con una sinusitis, etcétera, ¿ya? Bueno, antibióticos, sin duda, lavado, inicialmente 2 veces al día, ¿cierto? Se hace el lavado que se diluye y se propone, ¿cierto?, y se va favoreciendo el drenaje de todo el contenido que esté contaminado dentro del seno. Y la extracción del drenaje cuando ya estos lavados, ¿cierto?, salen completamente limpios, no hay mal olor, etcétera, etcétera. Eso puede ser desde una semana hasta a veces 15 días, digamos, ¿ya? Generalmente, en promedio, yo diría unos 10 días. Y el drenaje se saca y después curaciones, y la herida del drenaje repara por segunda intención, porque como son heridas chiquititas de menos de 1 centímetro, un par de días ya están casi solucionadas. De las complicaciones, sin duda, por lejos, complicaciones por quirúrgica, la contaminación de la zona quirúrgica, ¿ya? Como hablaba, muchos de los patógenos que están dentro de los senos son bastante invasivos, bastante violentos en su accionar infeccioso. Entonces muchas veces pasa que se te contamina la zona subcutánea y la piel, ¿ya? Y ahí va a tener problemas. Generalmente se te necrosa todo eso, después eso te queda una gran herida en la cara que repara por segunda intención, no, complicado. Entonces es necesario, ¿cierto?, siempre estar lavando, colocar antibióticos ahí al momento de hacer la drenanación, etc. Otra de las cosas importantes, pero esto ya más que complicación postquirúrgica, es que tengan cuidado. Cuando trabajen en el seno maxilar, la manipulación háganla, ¿cierto?, perpendicular al eje sagital. No se vaya muy hacia el lado palatino, hacia el lado, digamos, más ventral del seno maxilar, porque en el piso del seno maxilar pasa una tributaria de la arteria palatina. Entonces pueden dañarle y van a tener una hemorragia del porte un buque, ¿ya? Difícil que el caballo se muera, pero sí se va a empezar a ahogar porque no puede respirar. Va a tener toda la nasofaringe, ¿cierto?, llena de sangre, va a tener quietomía, un cacho, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Gracias. Vamos ahora a ir a otro tema. ¿Cómo hizo esto? Ahí sí. Ya vamos a ver otro temita que es venía después de todo, que es vamos a partir con cirugía abdominal en el equino, ¿cierto? Y vamos a hablar de el paciente quirúrgico en las cirugías de cólico, ¿ya? Uy, se me fue un collir, ahí. El paciente quirúrgico en la cirugía cirugía de cólico. Share. Ahí está compartiendo, ya. Bueno, vamos a comenzar a hablar, ¿cierto?, de algo que es muy importante, que es necesario que ustedes todos sepan de qué se trata, cuándo se deriva, cómo se deriva, etcétera, etcétera. Que de la cirugía abdominal, principalmente lo vamos a ver abocado, ¿cierto?, a
cirugía de cólico, cirugía abdominal en el caballo, o sea, hay varias cosas, está la cesárea, ¿cierto? Está todas las cirugías que se hacen en el potrillo, algunas de esas sí las vamos a ver, etc. Pero bueno, vamos a hablar de la cirugía de cólico, que es como algo más común. Entonces, uno de los requisitos importantes, ¿cierto?, al momento de que tú haces una cirugía, en todo tipo de cirugía, es el paciente, ¿ya? A veces eso te puede determinar el éxito de una cirugía. Y en este caso puede ser bastante elemental, ¿ya?, y determinante. Entonces vamos a hablar del paciente quirúrgico en el síndrome cólico equino y más adelante de la técnica y todo eso. Porque es importantísimo que ustedes tengan, ¿cierto?, las nociones de cómo se determina, ¿cierto?, cuál caballo se va a someter a cirugía y cuál no. Acuérdense que el cólico en el caballo, ¿cierto?, tiene multifactorial, es considerado una urgencia médica, puede provocar complejas y severas fallas multiorgánicas. Las complicaciones pueden ser debido a causa o errores en el manejo clínico, eso es típico. Todas veces los caballos tienen cólicos y quedan peor, digamos, por tratamientos mal dados, mal indicados. Y una oportuna decisión sobre la necesidad o no de cirugía y la pronta derivación para un centro de referencia puede determinar el éxito del caso, sin duda. Acuérdense también de que el cólico en el equino es la mayor causa de muerte en todo el mundo. Ustedes le dicen, ¿y cuál es la mayor causa de muerte de los caballos en el mundo? Y usted llega y dice, el cólico. Oh, ¿en serio? Sí. Mire. Y la mayoría de los cólicos, ¿cierto?, se soluciona con tratamiento médico. ¿Ya? De 20 caballos que tienen cólico, 19 zafan con tratamiento médico y uno quizás solo necesitaría cirugía. Esas son las estadísticas más o menos a nivel mundial. Acá estamos bastante parecidos a eso, bastante parecidos. Y acuérdense también que todos los caballos se describe que a lo más alguna vez en su vida van a tener un cólico, por muy sencillo que sea, pero alguna vez en su vida van a tener un cólico, sobre todo los caballos estabulados. Eso se llama más que nada de medicina, de por qué ocurrían los cólicos, ¿ya? Bueno, en general, si resumimos de forma sencilla, ¿cierto?, las causas del cólico vamos a tener 4 en general, ¿cierto? Vamos a tener los cólicos espásticos, que tienen relación, ¿cierto?, con contractibilidad de la fibra muscular lisa del intestino, por impactones, es decir, por gran cantidad de contenido intestinal que queda alojado en un trozo de intestino y que no permite el flujo constante, ¿cierto?, el contenido intestinal, y generalmente esto en el caballo ocurre en colon mayor, principalmente fractura pélvica, ¿cierto?, en ciego y en colon menor. Desplazamiento de colon mayor, esto tiene relación, ¿cierto?, con que, acuérdense que el caballo no todas sus vísceras dependen de un meso central, sino que hay algunas que están sueltas, como colon mayor, ¿cierto? Y colon mayor, ok, está muy ordenadito, está perfecto, pero es una víscera muy grande, que es muy fácil de que se corra, se desplace, etc. Incluso eso a la larga puede favorecer torsiones. Y también accidentes graves como obstrucción estrangulante, entiéndase por intususcepciones, vólvulos, encarcelamiento en forámenes, en el caballo que tiene que ser el foramen, el espacio nefrosplénico, el foramen epiploico, los anillos inguinales, etc. ¿Ya? Ahora, los que sí o sí tienen indicación quirúrgica serían los cólicos que presentan lesiones estrangulantes, como torsión intestinal, vólvulo, encarcelamiento, y las no estrangulantes, que por suerte son la mayoría de las veces, ¿cierto?, porque son menos complejas a veces, ¿cierto?, que son las impactaciones, ¿cierto?, y desplazamiento de situaciones, ¿cierto?, que es cuando se corren las vísceras. Fíjate aquí operando este colon, ¿cierto?, que hay una gran impactación a nivel de flexura pélvica. Aquí el tránsito es colon ventral, ¿cierto?, este mesocolon, colon ventral, flexura pélvica, colon dorsal, ¿ya? Mira el tamaño de este colon y la cantidad de contenido que tiene, que es bastante duro. ¿De acuerdo? Sacar esto. Mira, aquí está la Lucy, que es, ¿cierto?, la arsenalera del club hípico. La Lucy es del tamaño del colon, gigante. Un caballo debe ser, no me acuerdo, pero debe ser un caballo de salto o algo así, por lo grande del colon. Bueno, hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que en general la observación e interpretación de los clínicos y de comportamiento pueden orientar el diagnóstico inicial, con lo cual se podría comenzar un temprano y adecuado enfoque terapéutico. Así como el síndrome cólico requiere una rápida atención, también debemos intentar llegar rápido a la causa de este. Y eso es lo más difícil. Saber, o sea, uno generalmente diagnosticar un cólico no es tan complejo, pero saber por qué es lo que está pasando dentro del abdomen del caballo, eso es lo complejo. Y a veces cuesta, ¿cierto?
Considerando la naturaleza del tratamiento que demandan, los equinos con cólicos pueden ser asignados en 3 grupos, ¿cierto? Los que requieren cirugía, los que requieren solo un tratamiento médico y los de difícil definición que deben ser monitoreados clínicamente. Generalmente este punto, ¿cierto? El punto 3 es complejo poder definirlo, ¿ya? Y ahí es donde generalmente son caballos que uno toma la decisión muy tarde en el fondo, o que no la toma y al final uno se arrepiente, ¿ya? Todo esto está, ¿cierto?, sacado de papers que van a estar en las clases, ustedes después lo quieren averiguar y buscar, digamos. Entonces, ¿cuáles serían los que requieren cirugía, ¿cierto? ¿Cómo se puede determinar? Eso no es tan fácil, pero sí hay algunas cosas en las cuales vamos a tener, ¿cierto?, atención para poder determinarlo. Por ahí hay algunos libros, ¿cierto? Por ejemplo, está el libro del abdomen agudo en el caballo, en que salen bastante de estos parámetros, ¿cierto?, que te pueden más o menos guiar, ¿ya? Pero mucho en esto va el ojo clínico también y lo que tú vayas viendo. Y hay algunas cosas que son más determinantes que otras. Aquí vamos a ver algunas, ¿cierto? Podemos determinarlo si conocemos o sospechamos de la causa mediante historia clínica, la evaluación clínica completa, los resultados del examen transrectal, que es muy importante, ¿cierto? Y exámenes complementarios que nos van a ayudar a saber cómo está el caballo y cómo está todo el ambiente intraabdominal. En cuanto a la historia clínica, acuérdense que hay que fijarse siempre en la forma de expresión de los signos clínicos. Es muy distinto un cólico explosivo a un cólico gradual. Generalmente un cólico explosivo tiene más que nada un componente estrangulante o de situación o de torsión. Cuando un cólico gradual generalmente tiene un componente de impactación. Muchas veces los cólicos por impactación pueden zafar con tratamiento médico, con hidratación y ciertos manejos, ¿cierto? Lo otro, el tiempo que ha presentado el cuadro. Es distinto un caballo que ha tenido un cólico hace 6 horas a un caballo que lo ha tenido hace 36 horas, ¿cierto? Generalmente el detrimento sistémico que ha tenido un caballo en 36 horas es mucho mayor que el que tiene 6 horas. Y algunas características, ¿cierto? Y presencia de feca. Ayuda a la hipótesis diagnóstica. Por ejemplo, si yo tengo una feca que está con toda esta cantidad de muco, fíjate, es evidente que hay algún daño en la mucosa a nivel colon, ¿ya? Yo tengo un caballo con diarrea, también puede ser que sea una impactación parcial de colon o en algunos casos torsión. Hay casos de torsión de colon que provocan diarrea, ¿ya? Porque eso, esto es importante, porque la gente piensa que porque el caballo ya bosteó se mejoró el cólico. No tiene nada que ver. Si el intestino del caballo midiera 1,5 metros, te creo, pero son varios metros, entonces a veces sigue funcionando para atrás, pero para adelante está embarrado. Bueno, una de las cosas importantes es la temperatura rectal. Puede aumentar por ansiedad, excitación, sepsis, enteritis, endotoxemia, colitis, peritonitis. Puede estar bajo lo normal por shock también algunas veces, ¿cierto? Entonces es importante poder evaluarlo. Ahora, a veces un caballo con cólicos es difícil porque se mueve, se echa, se para. Entonces complica un poco, pero lo ideal es tomarla, ¿cierto? Lo otro, y aquí nos ponemos ya un poco más específico, ¿cierto? Es la intensidad del dolor. Tenemos, de la intensidad del dolor la podemos clasificar de varias formas, ¿cierto? Tiene 3 clasificaciones importantes en caballos con cólicos. Una es, ¿cierto?, en cuanto a la intensidad, que tendríamos si son un dolor leve, moderado o severo. Para eso hay una escala según expresión facial, forma de los ojos, forma de los ollares. Hay toda una escala que está ampliamente descrita, ¿cierto? Y tú más o menos lo puedes ir hablando con eso. Otra de las cosas importantes en la intensidad del dolor es, en el fondo, la presentación, si un dolor continuo o intermitente, ¿ya? Y el tercer punto, que y sin duda es el más importante, es si es un dolor que es sensible o es refractario a la analgesia. Es decir, yo colocando una analgesia, el efecto analgésico se prolonga en el tiempo más allá del tiempo terapéutico, ¿ya? Y si no es así, es que es refractario a la analgesia. Por ejemplo, dolores intermitentes están relacionados con obstrucciones no estrangulantes, como manipulación o qué sé yo, algo así. Ahora, si un dolor constante tiene relación con desplazamientos, vólvulos, torsiones. Asociado a depresión del caballo, generalmente tiene relación con enteritis anterior, ruptura de estómago. Y cambio en el grado de dolor también, ruptura de estómago, torsión no estrangulante, estrangulante. Hay una torsión que no es estrangulante y pasa a ser estrangulante y es mucho el dolor. En el caso de la ruptura de estómago, hay una dilatación gástrica gigante y el caballo está con mucho dolor, se le rompe el estómago, ¡pah!, y se acaba el dolor, cosa curiosa. Obviamente después a la media hora vuelve con dolor por todo lo que es la irritación del peritoneo, pero cuando recién se rompe el estómago, se calman.
A tener en cuenta, ¿cierto? Indicación quirúrgica, según el grado de dolor. Cuando hay dolor leve, ese 4% estadísticamente necesitaría cirugía, dolor moderado el 28% y dolor intenso el 68%. Bastante, ¿cierto? Hablemos de los caballos con dolores refractarios a la analgesia, ¿cierto? Son equinos con dolor severo, tienden a ser refractarios al tratamiento analgésico, eso se ve muchas veces. Si tú tienes un caballo con dolor severo y es refractario a la analgesia, para mí es el mayor indicador de que necesita cirugía, ¿cierto? Si el dolor retorna entre 1 y 3 horas después de aplicar el analgésico, es muy probable que el paciente requiera cirugía, ¿ya? Acuérdense que lo que más se utiliza es fluoximina meglumina o meglumina y fluoximina en español, ¿cierto? Y esa es su dosis terapéutica y acción máxima más o menos entre las 2 y 3 horas. Entonces, si después de eso empieza con dolor, es que, ok, la anoxia sigue ahí, el espasmo sigue ahí, la deshidratación sigue ahí, el impacto sigue ahí, alterando la mucosa, etc. Bien, la frecuencia cardíaca, un parámetro importantísimo, la frecuencia cardíaca. ¿Cierto? Es considerado un indicador sensible de severidad de cólico. Es indicativa de dolor, ¿ya? Su aumento también se explica por el mecanismo compensatorio que busca aumentar la oxigenación de los tejidos, aumentando el gasto cardíaco. Se aprecia también en shock, ¿ya? En shock. Bueno, la frecuencia cardíaca, la evaluación de parámetros clínicos hemodinámicos tiene mayor sensibilidad para predecir la necesidad de cirugía en el cólico, donde la frecuencia cardíaca es un indicador principal, ¿ya? Es muy importante la frecuencia cardíaca en caballos con cólico. Si tú ves que la frecuencia cardíaca te empieza a aumentar, muchas veces son caballos que requieren cirugía. Obviamente aumentar a un rango quirúrgico, si está en 150, ese caballo se está muriendo. Otra cosa, ¿cierto? La evaluación clínica de las mucosas y tiempo llenado capilar son muy útiles para evaluar el estado de hidratación y capacidad de perfusión tisular, pero debe asociarse también a otros parámetros, ¿cierto? Si los valores de estos parámetros están muy lejos de lo normal, hay que realizar terapia estabilizadora antes de la cirugía y o establecerse, que se puede operar, por ejemplo, caballos con mucosas así altamente congestivas y con cólico. Tú empiezas a hidratarlo, parece que una de las cosas fundamentales en el tratamiento con cólico es hidratar al caballo, y esas mucosas pueden pasar de eso a una mucosa casi normal, ¿ya? Y eso quiere decir que a lo mejor el caballo hemodinámicamente está mucho mejor y el caballo ya eso te está expresando de que a lo mejor en la condición compleja en que está el caballo ya va mejorando, ¿cierto? Ahora, es distinto si tengo caballos con halo tóxico, como el que ustedes ven acá, ¿cierto? Esta moradita que está sobre las encías. Aquí ya esta cosa se nos puede explicar un poquitito. El reflujo gástrico, ¿cierto? No necesariamente un factor para indicación quirúrgica, pero sí te sirve para evaluar, ¿cierto?, el contenido gástrico de lo que es volumen, color, aspecto, olor. Hay algunos cólicos que provocan cierta obstrucción, ¿cierto?, o alteraciones en el vaciamiento gástrico, principalmente, como decía, por obstrucción de duodeno. Eso es por algún problema, ¿cierto?, intestinal de intestino delgado, ¿cierto?, y secundariamente provoca, ¿cierto?, la dilatación gástrica, o por problemas de intestino grueso, ¿cierto?, principalmente colon mayor. Acuérdense que colon mayor pasa, o el duodeno pasa por al lado de colon mayor, entonces colon mayor, si se distiende, puede comprimir duodeno, ¿ya? No siempre alteraciones a nivel, ¿cierto?, de estómago tienen relación con intestino delgado, también puede ser otras porciones intestinales. Entonces usted introduce la sonda nasogástrica y a veces en forma espontánea, ¿cierto?, van a tener flujo umbral completo. La ocultación abdominal. La probabilidad de requerir cirugía es 7.6 veces mayor en caballos con cólico y atonía intestinal que en caballos con cólico sin atonía intestinal. También es importante. La ocultación abdominal, fundamental en semiología, ya le habrán hablado de esto, ¿cierto? La ocultación abdominal es fundamental, es una técnica bien sencilla, pero sí que entrega mucha información, ¿cierto?, de valor al momento de hacer un examen en un caballo. Es fundamental, ¿cierto? La ocultación debe ser sistemática en todos los cuadrantes. Acuérdense que hay cuadrante dorsal y ventral, en el lado izquierdo y derecho, ¿cierto? Acuérdense de la tablita que es como con una cruz, etc. Una vez que existe diferencia entre los borborismos en cada segmento intestinal y podría ser utilizada para identificar sitios de lesión. Por ejemplo, en torsiones de colon, acuérdense que el colon está unido al ciego por el ligamento secocólico, y si hay una torsión o desplazamiento de colon, a veces eso se lleva al ciego. Entonces tú en el lado derecho, ¿cierto?, en la cuadrante superior derecho, tienes que escuchar, ¿cierto?, la descarga de la válvula heliocecal, y resulta que el caballo está con cólico y todo, y oculta el lado derecho y no oculta la válvula. Pero pueden ocultar el lado izquierdo y escucha la válvula al lado izquierdo. Eso quiere decir que el desplazamiento de colon se llevó el ciego también. Entonces ya la ocultación abdominal te va a estar diciendo cosas importantes. Un punto también importante junto con el dolor, y yo diría una de las cosas más importantes también es la distensión abdominal, ¿cierto? El cúmulo de gas en el grueso puede tener resultados muy negativos
sin duda, y puede terminar en isquemia visceral y compromiso respiratorio. Ya hay que tener cuidado con eso. Hay que descomprimirlo sí o sí, lo antes posible. Esta distensión abdominal, ¿cierto? Los gases comprimidos en segmentos intestinales, en la parte inferior del abdomen, generan fuerzas que pueden desencadenar de situación y torsión. Yo puedo tener una gran, ¿cierto?, distensión de ciego, producto de gas o qué sé yo, pero eso puede favorecer un desplazamiento una vez que tratar de resolverlo lo antes posible. Existe evidencia de que la distensión lleva a alteraciones hemodinámicas vasculares a veces severas, ¿cierto? Mira ese ciego gigante, puro gas, puro gas. La palpación transrectal, ¿cierto?, nos va a servir para poder evaluar algunas cosas. Ahora, ojo, la palpación transrectal por sí sola no es sensible para determinar una indicación quirúrgica en general, ¿cierto? Hay algunas cosas que sí, pero más o menos nos da una idea, ¿cierto? Está muy útil, ¿cierto? Debe ser completamente complementaria a otras herramientas. Generalmente, por ejemplo, el típico cólico por atrapamiento nefroesplénico, yo hago la palpación, quiero palpar cierto espacio nefroesplénico con el ligamento nefroesplénico y palpo, ¿cierto? Logro palpar solamente el borde del vaso y nada más. Todo otro es una víscera intestinal, ¿cierto?, que está ahí. Generalmente cuando pasa eso, es un indicativo, ¿cierto?, de cólico por atrapamiento nefroesplénico, en el cual el colon se pone en el espacio entre el riñón, ¿cierto?, y el vaso. Y ahí eso yo después lo tengo que corroborar con una ecografía. Hay algunos parámetros, ¿cierto?, de lo que sería normal a la palpación y las cosas que tú puedes palpar, ¿cierto?, cuando hay ciertas alteraciones, cosas que son anormales. Bien. Una cosa muy importante, ¿cierto?, en los potros, muy importante, es que cuando ustedes vean caballos con potro, o sea, machos enteros, y están con cólico, siempre evalúen lo que es la cavidad inguinal, porque a veces el cólico tiene relación con el encarcelamiento del intestino delgado a nivel, ¿cierto?, o a veces con los menores, pero generalmente es intestino delgado, ¿cierto?, a nivel, ¿cierto?, del anillo inguinal, venas inguinales, o inguinoescrotal en algunos casos. Exámenes complementarios, generalmente utilizamos análisis de líquido peritoneal, abdominocentesis. Ahora, sí, entre nosotros generalmente hacemos abdominocentesis, pero más que nada para corroborar que el caballo está cursando con peritonitis y corresponde hacer una eutanasia, no una cirugía, ¿cierto? Bueno, hemograma, perfil bioquímico, nos ayuda muchísimo para ver el estado de hidratación y cómo se está comportando la sangre blanca. Análisis de lactato, que es un predictor, ya vamos a hablar un poquitito de eso, ¿cierto?, que nos ayuda mucho, ya sea a nivel sanguíneo o peritoneal, y examen ecográfico en base a la técnica flash en general, ¿cierto? El líquido peritoneal normal, ¿cierto?, tiene un color ámbar, pero color ámbar bien, medio más amarillento que ámbar, diría yo, ¿cierto? Y ustedes se van a dar cuenta del tiro cuando está alterado. Macroscópicamente, ahora obviamente lo pueden mandar al laboratorio y que hagan recuentos celulares y cosas así, pero ya visto en forma directa, uno no sabe el tiro si es que está alterado o no está alterado. Por aquí, ¿cierto?, en la clase va a quedar un cuadrito, ¿cierto?, que a ustedes les va a servir para ir comparando qué es lo que podría tener, qué cosa y qué no, ¿cierto? Un muy buen resumen. Bueno, el lactato, ¿cierto?, es un muy buen predictor, ¿cierto? Se puede tomar tanto en sangre como en ojo, también en el líquido abdominal, pero más engorroso, ¿cierto? Y obvio que depende, ¿cierto?, del estado de hidratación. Por eso es que los caballos con cólico, que siempre están deshidratados, ok, tomen un lactato llegando a verlo al campo, o si le llega a un centro de referencia, qué sé yo, para tener una idea. Pero también tomen el estado de deshidratación, porque generalmente esos lactatos son mentirosos y salen más aumentados de lo normal, ¿ya? Por eso hay que hidratar bien y volver a tomar lactatos después y ver cómo se va a comportar. Como decíamos, un buen predictor, ¿cierto? En plasma se sabe que un caballo que tenga un lactato menor a 5 milimol litros tiene un buen pronóstico quirúrgico en general. Es decir, yo tengo un caballo con indicación de cirugía, le tomo lactato y el lactato está en 3,8, ese caballo estadísticamente tiene buen pronóstico. Por otro lado, tengo un caballo con indicación de cirugía, que sé yo, pero tengo que el lactato está en 12, el pronóstico es reservado malo, ¿ya? Ahora, que tengan un lactato menor a 1,5 milimol litros, en general, zafan con tratamiento médico farmacológico, no hay problema. Ahora, eso en plasma. El líquido peritoneal también decíamos que se podía tomar, ¿cierto? Pero aumenta un poquito más rápido, eso es bueno a veces, ¿cierto? Porque puedes anticiparte a ciertas situaciones, es un poquito más expresivo, ¿cierto? Y se han determinado algunos parámetros, por ejemplo, obstrucción estrangulante, generalmente te marca un poco más.
Entonces, un caballo que está entre 8,5 generalmente está con una obstrucción estrangulante, ¿cierto? Pero con una indicación quirúrgica y favorable al pronóstico, digamos. Lo mismo con obstrucciones no estrangulantes menores a 2,5 milimolar, ¿ya? El examen ecográfico es importantísimo, ¿cierto? Nos ayuda muchísimo para poder llegar a eso que hablábamos, del famoso diagnóstico. A veces es muy difícil, pero por último nos da una idea, ¿cierto? Puede ser determinante la decisión quirúrgica y debe ser realizado rápido. Rica ecografía abdominal en el caballo, que a veces te demora ahí 1 hora y cuarto, 1 hora y media en hacerla completa, sino que es con una técnica bastante más rápida, la famosa técnica flash, la van a ver en diagnóstico por imagen, yo creo. Que te permite ver ciertas ventanas y cosas importantes, ¿cierto?, del abdomen en el caballo. Aquí tenemos, ¿cierto?, la típica, esta es la ventana nefroesplénica, ¿cierto? Aquí está el riñón, aquí está el vaso. Lo que pasa es que el colon se nos mete en este espacio, ¿cierto? Aquí hay un ligamento, que es el ligamento nefroesplénico. Y una ecografía normal vamos a ver esto. Vamos a ver el vaso y vamos a ver el riñón. En una ecografía anormal vamos a ver el vaso y todo el resto distinto. Entonces eso ya nos dice que eso puede ser un atrapamiento nefroesplénico. Por ahí, ¿cierto?, está uno de los primeros papers que salió de este asunto. Han salido varios más de actualizaciones de esto. Pero para que lo estudien ahí, es fácil, ¿cierto? No detenernos mucho en esto. Sí, vamos a hacer esta pregunta. Entonces, ¿cuándo tomamos la decisión de la resolución quirúrgica? ¿Ya? ¿Cuándo vamos a tomar la resolución de esto? Y es difícil, porque si la decisión se toma tardíamente, el pronóstico no va a ser muy bueno. Entonces hay que tomarlo lo antes posible. Para eso hay que tener en cuenta las siguientes cosas. Y es así que hemos realizado lo que se conoce como el decálogo para la resolución quirúrgica, ¿cierto? En vastas conversaciones que también se dedican a la cirugía, hemos llegado al siguiente compendio: 10 puntos básicos que hay que tener, junto con otros, pero esto a lo mejor sería uno de los más importantes, de cuándo operar un caballo con cólico, para la elección de nuestro paciente quirúrgico. Punto 1, caballos que sean refractarios a la analgesia. Acuérdense, ya decíamos, ¿cierto? Un caballo que es refractario a la analgesia tiene muchas posibilidades de ser sometido a cirugía, puesto de que el daño, la injuria, ¿cierto?, principal aún continúa ahí, por mucho que yo haya administrado analgesia, ¿ya? Sobre todo analgesia potente, ¿ya? Por eso no es muy bueno encubrir tanto el cólico. Colegas que de repente dan una analgesia más, después le dan, qué sé yo, hasta morfina, porque le duele, sí, ok, le duele, pero si ya le está doliendo tanto y le duele hace 8 horas después de tanta analgesia, porque hay que operarlo, no porque hay que darle más analgesia. Segundo punto, igual de importante, que sea refractario a la analgesia. Tercer punto, igual de importante, que sea refractario a la analgesia. Cuarto punto, igual de importante, que tenga una palpación transrectal anormal, ¿ya? Ya vimos ahí, ¿cierto?, algunas cosas que obviamente si yo introduzco la mano, ¿cierto?, yo sé que abajo a la izquierda tengo la flexura pélvica, pero introduzco la mano y bajo a la izquierda no tengo la flexura pélvica, sino que tengo el ciego, obviamente que eso es cirugía, digamos, porque hay una situación visceral. Entonces, como es cirugía, eso es quirúrgico, ¿cierto?, porque es algo mecánico. Podría darle un camión de fármaco al caballo y eso no lo voy a solucionar. Quinto, ¿cierto?, hay algo ecográfico y ahí vemos por qué puede ser determinante la decisión. Distensión abdominal severa, ya vimos lo perjudicial que puede ser, ¿cierto?, la distensión abdominal, incluso en casos en que no puedas tener acceso a cirugía por costo, por qué sé yo, y la distensión es de ciego. Hagan con mucho cuidado, ¿cierto?, una secocentesis se puede hacer con bastante éxito. Lo hacemos, de hecho, en caballos que no tienen presupuesto para operar y con distensión, a veces se mejoran bastante bien, ¿cierto?, con secocentesis. Esa es una técnica que explicaremos después, digo. Lactato sanguíneo, ojalá siempre que esté bajo 5 milimolar para tener buen pronóstico, ¿ya? Y una cosa que es súper importante, muy, muy importante, que sea refractario a la analgesia. Y otra cosa que también es importante, que sea refractario a la analgesia. Y lo último, ahora sí, en serio, lo último, el número 10, que sea refractario a la analgesia. Lo más decidor para operar caballo con cólico es que sea refractario a la analgesia. Partan de ahí en adelante. Esa es la punta de lanza. Si es refractario a la analgesia, algo está pasando, ¿ya? Bien, vamos a hacer un leve break de unos 10 minutitos. A las 9:33 volvemos con otro apasionante tema. Vamos a poner pausa.
Recording Ahí está. stopped. Y eso. Entonces tienen 10 minutitos, ya toman su cafecito. Eso. Continuaremos entonces con Recording in progress. ahora con el punto ya de la cirugía de cólico en sí. Y vamos a hablar, ¿cierto?, de esto. Hay que tener en la cirugía de cólico, ¿cierto? Una de las cosas que hay que tener cuidado es el diagnóstico diferencial. Hay muchas patologías que podrían, ¿cierto?, que tienen similitud con el síndrome cólico, por ejemplo, pleuroneumonía, ruptura de vejiga, cálculos renales, miopatía, fracturas de cadera, torsión o ruptura uterina, alteración ovárica, etcétera, que van a tener signología muy similar, ¿ya? Ahora ustedes dirán, por ejemplo, hay algunas de ellas, por ejemplo, ruptura de vejiga, qué sé yo, etcétera, también se operan, digamos, por una laparotomía, claro, pero la diferencia está en cólico, la incisión es preumbilical, una ruptura de vejiga, la incisión es posumbilical. Entonces lo va a abrir preumbilical, no, es vejiga, posumbilical, al final va a estar terminando cortando el callo por dos. Bueno, debe realizarse, lo ideal es que sea en pabellón, con un equipo quirúrgico, ¿cierto?, adecuado, con anestesia por gases, con un instrumental adecuado, ¿cierto?, con sutura adecuada, y una mesa quirúrgica adecuada. Acuérdense que el caballo está diseñado para estar de pie o estar, ¿cierto?, de cúbito lateral, pero no por mucho rato, y aquí lo vamos a tener de cúbito dorsal al menos por 1 hora y media, al menos. A veces duran 3 horas, 4 horas, esta cirugía, 5 horas. Ahora, ojo, hay algunas técnicas que se describen para realizar esto a campo, con algunas complicaciones bien típicas, ¿cierto?, impactaciones de colon menor, cosas así, que es algo totalmente distinto a esta adefesio que ustedes están viendo ahí. Lo que ustedes ven ahí, ¿cierto?, una cirugía de cólico a campo, que más que una cirugía de cólico, un maltrato animal, de que no hay una buena cobertura. Esto es peritonitis segura. No tiene ni un sentido eso que están haciendo ahí estos pericos. Me encima estoy muerto de la risa. Esto no, ya. Nunca hagan algo así. Nunca. ¿Se pueden operar caballos a campo? Sí, pero con técnicas quirúrgicas que están descritas y todo lo más estéril posible, no esta tontera que ustedes están viendo ahí, ¿ya? Eso no se hace. Eso arriesgan de manto, gallo. Esto no pasó en Chile, sí. Eso en otro país, pero si esto pasara en Chile, no sabéis cómo demandaríamos a gallo así por maldosos, aunque fueran colegas. Bueno, lo importante es que, ¿cierto?, debe haber una evaluación preanestésica, exámenes de laboratorio. Importante la experiencia del cirujano, la experiencia del anestesista. Son cirugías que no son tan sencillas, digamos, pero tampoco son tan complejas, sí, pero requieren un poco de experiencia en cuanto al manejo y los protocolos, etcétera, ¿cierto? Y sobre todo también la anestesia, no son casos fáciles de anestesiar. Y también la experiencia entre los asistentes y los auxiliares. Puede ser que esta cirugía participa harta gente, necesita hacer como un ballet, ¿cierto?, con una coreografía bien aprendida y ande todo rapidito, en virtud de disminuir el tiempo quirúrgico también. Mira, es la doctora Monsalve. Doctora Monsalve ya se retiró ya. Me anestesió. ¿Cuántos cae la doctora? Una enormidad. Pero bueno, está dedicada a sus cosas la doctora. Bueno, indicaciones en cólico, ¿cierto? Ya hablábamos, reflector analgésico, no es importante. Ojalá que la temperatura esté menor a 39,5, ¿cierto? Si es que hay distensión abdominal severa, si hay una palpación rectal normal, deterioro sistémico progresivo, ¿cierto? La frecuencia cardíaca, para eso es un muy buen indicador, junto con el lactato, etcétera, ¿cierto?, que nos pueden ir ayudando de cómo está el caballo en general. Cuando operamos un caballo dentro del protocolo, lo ideal es que todos los caballos que entran a cirugía de cólico primero se les comprima estómago o se les lava estómago. ¿Por qué? Porque si tiene un gran contenido gástrico al momento de estar anestesiado, acuérdense de que todos los esfínteres se laxan, incluyendo el cardias. Entonces, en conjunto con la manipulación, puede haber cierto reflujo de contenido gástrico y eso sin duda que después puede favorecer por aspiración cuadro respiratorio, etc. Entonces, lo ideal es descomprimir todo el estómago. Y aparte que les va a quedar más espacio para poder explorar el abdomen. Este era un video, pero lo saqué porque si
los videos pesan mucho, entonces tiende a caerse la señal y los que tengan, qué sé yo, señales que son más lábiles, se les puede caer la clase. Entonces, pero bueno, se derriba el caballo, ¿cierto? Derribo medicamentoso, se cuelga un tecle, se dispone, ¿cierto? En cuito dorsal, se hace una tricotomía abundante, ¿cierto? En todo lo que más se puede, el pelo vuelve a crecer, así que da lo mismo, pero lo importante es que no haya nada de pelo. En los machos, como en este caso, ¿cierto? Aquí tienen las cicatrices de la castración, ¿cierto? Aquí está el prepucio, se coloca una sonda uretral, ¿cierto? Para que el caballito siga orinando durante la cirugía, pero el pene se dispone dentro del prepucio y se puede comprimir con gasas, o se puede colocar una pieza de campo, o se puede suturar prepucio para que durante la cirugía el pene no salga a ver qué es lo que está pasando, porque a veces pasa y nos va a contaminar todo. Entonces, mejor que quede ahí escondido dentro del prepucio. ¿Cierto? Una de las cosas importantes también es que el caballo quede con la cabeza extendida. Esto es más análisis, pero es importante, ¿cierto? Y con la cabeza extendida, pero con una semiflexión como esta acá, ¿cierto? Que la nariz quede un poquitito más alta o al mismo nivel de todo lo que es la tráquea y todo eso. ¿Por qué? Para disminuir se conoce como edema, ¿cierto? Nasal o de la vía respiratoria alta. Eso ayuda mucho a que tenga la cabecita de esa manera, ¿ya? Y siempre viene estirado, fíjate, bien estiradito, ¿ya? Las patitas, las manitos en su posición, bien estiradito, que no se cargue más de un lado que el otro, etc. En general, en esta cirugía se trabaja en dos zonas: una zona sucia, en la cual va a haber una mesa de colon, que se llama, que es de depósito intestinal, ¿cierto? Más un contenedor, se va a recibir contenido intestinal. Este contenedor, ¿cierto? Tiene una rejilla en la cual va a quedar lo sólido atrapado, y los líquidos se va a ir una manguerita, ¿cierto?, hacia un foso que está debajo de la mesa de cirugía. Y toda la zona limpia que está acá, ¿ya? La incisión en las cirugías de cólico se hace en línea media, ¿cierto? Partiendo de cicatriz umbilical hacia craneal, ¿cierto? De cicatriz umbilical hacia craneal, más o menos unos 20 centímetros, ¿ya? Por ahí, en casi todos los caballos. Si desean agrandarse, se pueden agrandar equidistantes, ¿cierto?, hacia craneal y hacia caudal. Es decir, si yo me agrando 2 centímetros para acá, me agrando 2 centímetros para allá. Ahora, lo ideal es no traspasar la cicatriz umbilical, ¿ya? Si necesita, después de eso, que ya quedaría una gran incisión, ¿cierto?, pero necesita aún agrandarte más, puede agrandarte hacia craneal, pero siempre respetando el apéndice sifoide, ¿ya? Bueno, en la cirugía de cólico, ¿cierto?, en caballos hay vísceras que podemos exponer, que una de las ventajas, ¿cierto?, las podemos exponer, trabajamos con ellas afuera y después las depositamos nuevamente en el interior del abdomen. Hay otras que solamente podemos ver, ¿cierto?, palpar y ver, y son para hacer ciertas maniobras intraabdominales, y hay otras que solamente podemos palpar pero ni siquiera ver, ¿ya? Y ahí están individualizadas. Podemos exteriorizar la vía de colon mayor, ¿cierto?, gran mayoría de colon mayor, su flexura pélvica, ¿cierto?, colon ventral, etcétera, con la flexura external, pero la parte de la flexura external, ¿cierto?, eso no solo lo palpamos, ¿cierto?, podemos ver muy poquito. Lo mismo el ciego, podemos exteriorizar casi todo el ciego, nos queda un poco de la parte y la base del ciego adentro, digamos, una parte que podemos ver y la otra solo palpar. Intestino es casi completo, que lo podemos exteriorizar, casi completo, ¿ya? Mismo colon menor. Estómago, hay una zona importante que podemos solamente visualizar, pero no exteriorizar. Acuérdense que el estómago en el caballo va fijo, ¿ya? Va fijo. Una vez en algún curso, pero años atrás, que había que hacer seminarios, cuando se podían hacer, yo encargué un seminario que era sobre el cólico, la torsión intestinal en el caballo. Y cuando el grupo expuso, el título era torsión volvulogástrica en el caballo. Y eso no existe. Eso es los perros, los caballos. Entonces estos gallos como que no encontraron información de flojo, no porque había. Y extrapolaron todo lo de perro a caballo. Uno. Estaban hablando pura tontería. Dios mío. Continuemos. Bueno, una vez que tenemos, ¿cierto?, ya la tricotomía, lavado, desinfectado, etcétera, 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 le fijamos nuestra zona, ¿cierto?, quirúrgica con nuestro
paños de campo, todo el caballo cubierto completo, no puede quedar nada, solamente, ¿cierto? Una de las complicaciones aquí es la peritonitis, entonces esto tiene que ser extremadamente estéril, todo muy limpio. Se hace una incisión entonces en línea media, abarcando piel y subcutáneo, y después por debridación Roma llegamos a la línea alba. La línea alba en el caballo, ¿cierto?, tiene un más o menos importante, ¿ya? Qué sé yo, más o menos unos 8 milímetros, 5 milímetros o más incluso, ¿ya? Entonces es fácil poder como identificarla, ¿ya? Entonces por debridación Roma llegamos a la línea alba, hacemos una leve incisión, una pequeña incisión con el bisturí, luego introducimos, ¿cierto?, una tijera en la que vamos cubriendo una de las hojas de la tijera con el dedo y vamos cortando la línea alba completa. Y con eso, ¿cierto?, vamos a tener acceso a abdomen, pero generalmente en el 95% de los casos va a tener acceso a abdomen, pero te lo va a cubrir todo el peritoneo, entonces también hay que abrir peritoneo, para eso tomen una mosquito, desgarrar el peritoneo y listo, no hay más complicación que eso. Y así van a tener, ¿cierto?, acceso a la cavidad abdominal. Fíjate, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la piel subcutáneo, ahí tenemos línea media, eso tenso que está ahí. Acá tenemos, ¿cierto?, intestino importante, sin duda que eso de acá es colon, por la apariencia. Y esto acá podría ser ciego. Bueno, vamos por parte. Uno de los objetivos de la cirugía de cólico, uno de los objetivos es el siguiente, es primero descomprimir, resituar, es decir, que las vísceras queden donde tenga que estar, y lo otro es extraer todo componente que no sea viable. Es decir, descomprimir las vísceras, ponerlas donde tiene que estar y hacer enteroanastomosis en los casos que sean necesarios, ¿cierto? Si es que hay intestino que no es viable, se extrae ese trozo de intestino y se une, ¿cierto?, con técnicas de enteroanastomosis, o se hacen amputaciones parciales de colon o amputaciones parciales de ciego, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del ciego, mira la gran distensión que tiene el ciego, ¿cierto? Este es un caso, hay gran distensión, pero también hay contenido acá, ¿cierto? Pero no es tan grave como este. Ahora, este caballo, al parecer, el tamaño del ciego es más grande, digamos. Este caballo es más pequeñito. Mira, este ciego está totalmente distendido. Otra de las cosas que pueden encontrar en el ciego, ¿cierto?, es que al momento de extraerlo, palpa, ¿cierto?, un contenido bastante duro. Y esto, por ejemplo, tiene relación, sobre todo, estos son cólicos muy dolorosos, son intusubsesiones iliosecales, ¿cierto? El ilion se mete dentro del ciego. Entonces, abrir ciego por un segmento, ¿cierto?, sacar la parte del ilion, cortar el ilion y después volverlo a unir por otro lado, de hecho. Incluso si está perdido todo el ilion, lo que se hace es una unión de yeyuno con ciego, ¿ya? Y se deja bloquear la unión de ilion. Es interesante la cirugía, complejo pero interesante. Bueno, en los casos sencillos sí se descomprime ciego. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. En la tenia media se calque la que está acá, que dice que el ciego tiene una tenia que da como una completa, si tú vas por acá y después baja por allá, y tiene otra que va al medio. En esa que va al medio es. ¿Por qué en esta queda acá? No, porque en esta hay mucha irrigación y mucha inervación. En esta no hay nada, solamente es mecánico. Entonces, por técnica de túnel, quiere decir que se hace un túnel, ¿cierto? Se introduce, se puede hacer con una aguja de 18G o lo más rápido que es con bránula, ¿cierto?, de 14G. Se introduce con el estilete, ¿cierto?, y son todos juntos en esta parte de acá. Se avanza a través de la tenia, por el cuerpo de la tenia, y posteriormente 1,5 milímetros o algo así, se vuelve a girar el estilete y uno cae en el lumen del ciego. Con eso la perforación que está hacia el lumen del ciego y la que está al exterior no quedan tan comunicadas, ¿ya? Y se disminuye casi en forma 100%, ¿cierto?, la posibilidad de que esto después quede filtrando. Una vez que eso queda conectado, ¿cierto?, solamente se deja el teflón, se conecta a una extensión que va a una bomba de succión y después, ¿cierto?, ahí ya tengo el ciego totalmente sin nada de gas. Lo que tengo acá es contenido líquido del ciego, ¿ya? Otra de las cosas que es importante tener acceso, ¿cierto?, es al colon, ¿ya? Lo que tenemos acá en general, ¿cierto? Esto que podemos ver acá es ¿cómo se llama? Un colon relativamente normal, ¿cierto?, que está colon ventral acá, colon dorsal allá, nuestra estructura pélvica, el ciego, el ligamento,
todo palpable, el ligamento secocólico, etc. Si yo tengo esto otro, ¿cierto? Hay desplazamientos, torsiones de colon. Mira esto otro, ¿cierto? Todas estas cosas pasan y esto es solucionable todo con cirugía. ¿Qué es lo que hay que hacer con el colon? Hay que extraerlo, ¿cierto? A veces cuesta un poco, cuando hay impactaciones que son de consistencia muy dura, cuando hay gran distensión o cuando hay torsiones, ¿cierto? Que aparte el colon al torcerse se llevó otras vísceras, como intestino delgado, cosas así. Pero en general, la que describe es que tengo que ir a buscar flexura pélvica, expongo flexura pélvica fuera del abdomen y después por tracción, con mucho cuidado empiezo a sacar colon. Fíjense cómo yo tengo puestas mis manos acá, ¿cierto? Tomando desde la astenia, y con la manito cerrada o a lo más, ¿cierto?, sin abrir los dedos y ocuparlos como un tenedor. A veces el intestino está bien friable por el daño que ha tenido, y si yo ocupo mis dedos como al tomar la víscera y hago como un efecto tenedor, puedo romper el intestino, ¿ya? Y bueno, ahí extraemos el colon, se extrae el colon. Y generalmente lo que se hace ahí es que se descomprime para sacar, ¿cierto?, los problemas que pueden tener de colon, ¿cierto?, impactaciones, cuando hay torsiones, igual hay que descomprimir porque hay que desfatigar el intestino, etcétera, ¿ya? Y en algunas otras ocasiones, ¿cierto?, tiene impactaciones por algunos elementos que son, como estos, ¿cierto?, enterolitos. Los enterolitos son verdaderos cálculos a nivel intestinal, de distintas formas, ¿cierto? Hay circulares, los que se forman en el colon mayor, los que se forman en colon menor generalmente son más bien forma piramidal, pero de aristas así. Tiene relación con la alimentación, con el agua de vía. Acá en la zona central hemos operado caballito cólico por enterolitos, generalmente en la zona de Melipilla, y de la zona norte de la región metropolitana. Ahí como que los suelos parece que son más ricos en ciertos minerales, y eso que favorece la ocurrencia de esto. Ya, entonces también hay que sacarlo desde el intestino. ¿Cómo se descomprime colon? Flexura pélvica, incisión, ¿cierto?, bastante abundante, bastante importante. No vamos a hacer una incisión de 2 centímetros, ya. Tampoco se vuelvan locos, llega una incisión de 1 metro, pero no, unos 15 centímetros, con eso está bien. Generalmente el que hace la incisión, ya sea yo o el asistente o qué sé yo, uno trabaja aquí con doble o triple guante, se hace la incisión y uno se saca los guantes al tiro para contaminarse, etc. Y el que se va a quedar en la zona suya, pues se tiene que cambiar absolutamente todo para seguir en la cirugía. Entonces se hace la incisión en flexura pélvica, se introduce una manguera, ¿cierto?, con agua tibia, más entre tibia y helada, más que entre tibia y caliente. De hecho, si sale muy caliente, es preferible que sea fría más que caliente. Y a través del intestino, ¿cierto?, se introduce, ¿cierto?, esta manguera, y se hace con un efecto, ¿cierto?, como de batidora, se diluye todo el contenido dentro del colon para favorecer lo que está viendo ahí, que es, ¿cierto?, es la liberación del contenido de colon, que como ustedes se fijan ahí, ya está bastante diluido, ¿ya? Fíjense acá, como que un colon ya que está un poco desmesado, sin duda, por el daño que puede haber tenido, pero está totalmente, ¿cierto?, descomprimido, totalmente descomprimido. Luego hay que suturar, ¿cierto?, la incisión que nosotros hicimos en la flexura pélvica. Para eso realizamos, ¿cierto?, hay distintos protocolos, pero el que generalmente se usa, que utilizo yo y otros colegas también, es que hacemos esta sutura en 2 rangos. El primer rango es netamente mecánico, es decir, hacemos una sutura continua simple de lo que es serosis muscular. La mucosa no la tomamos, la mucosa no tiene componente mecánico, así que después no la tomamos, después la mucosa migra sola y cubre. De hecho, 48 horas ya está descubierto ya, si no antes, de hecho. Entonces, se hace una sutura continua simple, ¿cierto?, abarcando, ¿cierto?, cero mucosa, y sobre esa sutura continua simple, parece que las suturas continuas otorgan hermeticidad, y sobre esa sutura continua simple hacemos una sutura invaginante. En este caso hacemos un catching, ¿ya? Podríamos hacer un Lemberg. El problema del Lemberg es que disminuye mucho el lumen, ¿cierto?, cavitarios como es útero, vejiga, por ejemplo, ¿ya? Pero no en intestino. Entonces hacemos esta conexión, o sea, hacemos esta sutura, ¿cierto?, primero continuo simple, y después sobre esa sutura, ¿cierto?, una invaginante catching. Así es como va a quedar, ¿te fijas?
solamente los cabos, y acá no se ve ni un hilito de sutura. Todo impecable, bonito. Y posteriormente, insisto, esto eran videos, pero tuve que eliminarlo, si no se caían las clases. Se introduce, ¿cierto? Bueno, una vez que ya se hace todo esto se lava con abundante suero, se cambian los paños que están abajo, la persona que trabajaba en la zona sucia se cambia toda la ropa, la bata de cirugía, los guantes, la mascarilla, todo el asunto. El cirujano suturó esto, generalmente se cambia todos los guantes, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego esto se lava con suero abundante y por arrastre, ¿cierto? Queda todo, o debiera quedar todo lo más limpio posible, ¿ya? Por arrastre. Una vez que ya está limpio, ¿cierto? Lo introducimos dentro de la cavidad, se introduce, ¿cierto? Al índice como lo sacamos, ¿cierto? Generalmente colon ventral se dispone hacia el lado derecho del caballo y se va introduciendo hacia abajo para al final introducir la flexura pélvica, ¿cierto? Y desplazarla y extenderla y tirarla hacia la pelvis. De ahí solo se va a reorganizar. También tenemos, por ejemplo, este trozo intestinal, que como usted ya lo conocerá, ¿cierto? Es bastante fácil de ubicarlo. Es un trozo intestinal saculado, que tiene una línea bastante gruesa, en algunos casos se ve como doble, que tiene un surquito en medio. Por si no para los que no se lo recuerdan, ¿cierto? Es el colon menor, que es el que después conecta con recto, ¿ya? Que es el que después conecta con recto. En colon menor, ¿qué complicaciones hay? A veces hay intususcepciones, ¿cierto? Algunos vólvulos, pero generalmente lo más común, ¿cierto? Son impactaciones por enterolitos, como veíamos delante, no tan común, pero sí por fecalitos. Los fecalitos, ¿cierto? Son estas colecciones de contenido intestinal que quedan estancadas en un lugar, se adhieren a mucosa, empiezan a deshidratarse y se forman verdaderos, ¿cierto? Masas duras, ¿cierto? De contenido intestinal. No tan duro como una piedra, como un enterolito, pero sí duro. Que, como vemos ahí, ¿cierto? Es lo que puede estar explicando muchas veces la causa del cólico. Y estas cuestiones, ¿cierto? Estas situaciones, tú podrías dar 10.000 inyecciones, litros y litros de suero, y si ya está así de complicado, el caballo sigue con dolor, hay que operar, ¿no? Y así que sacamos estas situaciones, y claro, y ahí nos damos cuenta que muchas de estas impactaciones, a veces la base de la impactación es un cuerpo extraño. Hemos sacado calcetines, manga de chaleco, patas de muñeca, armas de pesca. ¿Qué más raro hemos sacado? Bueno, sogas, muchas sogas, caballos que se comen las sogas, las cuerdas, ¿cierto? Poncha, las ponchas son unos sacos que se usan para hacer la cama en el caballo, que los empleados tiran todo lo que es la viruta que está sucia de eso y después lo cargan en una carretilla. A veces se lo olvida dentro de la pecería y los caballos se la comen. Bueno, varias cosas, ¿ya? Y entonces tú sacas esto que está rodeado de feca, pero cuando ya lo desarmas, después de tirarlo al chorro del agua bastante fuerte, descubre que adentro hay una pelota de algo. Como le decía, a veces hemos sacado cosas bastante curiosas. Intestino delgado, ¿cierto? Es un poquitito más fácil de poder evaluar muchas veces. Tiene que ser cuidadoso, como lo estamos haciendo en esta zona, ¿cierto? Mientras se realiza toda la manipulación, siempre se tiene que estar estirando suero. Eso va a favorecer varias cosas. Uno, la manipulación va a favorecer la no ocurrencia de adherencias también, ¿cierto? Y va a mantener hidratado, ¿cierto? Y más vital el intestino. Por ejemplo, intestino delgado, cosas que pueden haber cosas muy sencillas, como una torsión muy chiquitita, una intususcepción pequeña, pero pueden haber cosas severas, como un vólvulo, ¿cierto? Que eso sí es común a veces en caballo, sobre todo el típico caballo que hizo ejercicio, pasó un rato y partió con un cólico explosivo, generalmente tienen componentes de intestino delgado y cosas como esta, ¿ya? Entonces, fíjate acá el gran vólvulo que hay, todo esto es un gran nudo, con esto está todo morado, ya inviable, no tiene mucho sentido. Entonces hay que sacarlo. ¿Qué vaya a hacer ahí? Mira. Esto es lo que yo hablaba, ¿cierto? Instrumental adecuado. Acá tenemos pinzas de intestino, ¿cierto? Abundantes pinzas para lo que tú necesites. Eso es necesario, ¿ya? Si van a operar, operen como el instrumental. Entonces, claro, ahí aquí ya tenemos ya los dos cabos de intestino sano a unir. Tenemos los dos cabos de intestino sano a unir, como yo decía, ¿cierto? Y esto, ¿cómo lo unimos? Lo unimos similar
a lo que hablábamos de colon. Ahora, lo importante aquí es no disminuir mucho el lumen, porque podemos tener alteraciones importantes ahí. Lo vamos a ver en las complicaciones. Entonces, se puede hacer solamente una línea de un cachín, hacerlo a conciencia, ¿cierto? Y con mucho cuidado. O se puede hacer efectivamente una línea continua y después sobre esa línea continua hacer un cachín, ¿ya? Yo trato de hacer generalmente solamente un cachín, ¿ya? Porque la línea continua a veces provoca mucha disminución del lumen. O sea, hacer primero un continuo simple y después un cachín te puede originar mucha disminución del lumen, ¿ya? Sí, era un poquitito más arriesgado, pero trato de hacerlo a conciencia, dejar todo bien imaginante para no tener mayor complicación. Momento. Bueno, se pueden hacer varias otras cosas más, ¿cierto? Después procedemos, ¿cierto?, a cerrar cavidad abdominal. Generalmente lo que hacemos en cavidad abdominal, ¿cierto? Obviamente suturamos línea alba y la línea alba se sutura, ¿cierto?, con material de sutura adecuado. Hablamos de un hilo absorbible número 3 o en su defecto un número 2, pero lo ponen doble, ¿ya? Para el patrón de sutura que tienen que utilizar en línea alba siempre tiene que ser un patrón adosante. Ahí ustedes escogerán el que más le acomode y el que más éxito le da. El que ocupo yo hace mucho rato es un patrón continuo, simple, que va de lado a lado, es decir, parto desde un cabo de la herida hasta la mitad, parto del otro cabo hasta la mitad y los dos hilos se juntan en la mitad, ¿ya? Con eso distribuyo la tensión en 3 puntos y otorgo hermeticidad. Anda bastante bien, de hecho es la que hacemos casi todos los que operamos cólicos, ¿ya? Pero independientemente de eso también pueden utilizar ciertos otros patrones, ¿ya?, como puntos adosantes separados, como ya sea punto cerca lejos, punto NX, que sea lo que ustedes quieran, ¿ya? Luego se sutura el subcutáneo con algún punto adosante, ¿ya? Y luego la piel con cualquier patrón de piel, puede ser un patrón adosante o imaginante. En ese caso, que están viendo ahí, por eso está la foto, ahí se suturó con un patrón imaginante, punto en U, horizontal. ¿Por qué? Porque el caballo tolera súper bien, por la forma de piel del caballo, todo tolera súper bien ese patrón de sutura. El problema es que si hay tensión un poquito importante, no conviene hacerlo. Ahora, en este caso se hizo, ¿por qué? Porque la piel daba, entonces, claro, es mucho más cómodo. Si no se hace eso, yo por lo menos lo que hago un punto continuo e intradérmico, ¿ya? Con eso no tengo complicaciones e infecciones, todo que vamos a ver más adelante. Con la herida no la podemos vendar, o sea, la podemos vendar, pero es un cacho en general, ¿cierto? Se las vendas se corren, a veces los callos se acosquillan, no están acostumbrados, etc. Lo que se puede hacer, ¿cierto?, es suturar un capitón de gas estéril para cubrir y comprimir la herida, ¿ya? Con eso anda muy bien el cabello operado de cólico. Esa gasa la saca al tercer, cuarto día, ¿cierto? Ya después de eso no cumple mayor efecto. Y les ayuda mucho, muchísimo. Vamos ahora a la otra presentación. Aquí vamos, otra vez. Bien, profesor, ¿cuándo llega las grabaciones por correo? Aún lo envié la semana pasada. Rodrigo Sepúlveda, eso lo hablamos en la mañana, ¿eh? Póngase al tanto, por favor. Tranquilo. Usted, Rodrigo Sepúlveda, quedó encargado de recibir la clase en su correo personal. No, sí, ya voy a enviar eso. Que estaba agachando que, ¿cómo se llama? No sé, algo día que me marca bien los chats. Generalmente no me los marca bien, pero ahora me sale una alerta. ¿Habrá tenido un upgrade de esta aplicación? No sé. Ya, ¿qué está ahí? Este último. Momento. Continuamos. El manejo y las complicaciones postquirúrgicas del paciente quirúrgico, valga la redundancia, en el síndrome cólico químico, ¿cierto? Una de las dolores de cabeza de esta cirugía, ¿cierto?, son las complicaciones postquirúrgicas, ¿ya? Tanto periquirúrgicas como postquirúrgicas tardías.
Algunas bastante sencillas, que se pueden resolver muy fácil, y otras que tiran todo al tacho de la basura, digamos, ¿ya? Si tú operas un caballo con cólico y te lo encuentras así, con el capitón yo todo lleno de sangre y tirándose al suelo de dolor, en el control postquirúrgico, todo va a ir no muy bien en realidad. El manejo farmacológico postquirúrgico normal que se hace, ¿cierto? Se hace un manejo del dolor, ya la cirugía abdominal, ¿cierto? Por la posición, la manipulación puede ser dolorosa, bastante incómoda. Entonces ocupamos bastante de estos fármacos que están acá. Ahora, generalmente lo que más se utiliza es fluoxetilo y asociado a fenilbutazona. Todo esto que hacia abajo rara vez se usa, ¿cierto? Pero a veces también se usa, no es que no se use, ¿ya? Sobre todo en casos cuando hay un poco de hilio y hay dolor, a veces sí utilizamos, por ejemplo, qué sé yo, clorixinatolicina o ese tipo de cosas que es Nefercit, ¿cierto? Otra de las cosas en el manejo postquirúrgico es prevenir o tratar la endotoxemia. Acuérdense de que hay daño mucoso-intestinal y se pueden absorber, ¿cierto?, muchas toxinas. Esa absorción de toxinas nos puede determinar algunos cuadros bastante complejos. Acuérdense que una de las teorías, la teoría de la vasoconstricción de la laminitis, parte todo por una gran endotoxemia, ¿cierto?, que desencadena una reacción inflamatoria periférica importante que determina al final el curso de la laminitis. Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir o tratar esta endotoxemia, ¿ya? Para eso utilizamos algunos detoxificantes, ¿cierto? Dentro de la lista que se ahí, lo que más utilizamos es pentoxifilina, y también asociado, ¿cierto?, a este punto de acá, meglumine flunixino. La meglumine flunixino o flunixin-meglumine tiene, ¿cierto?, un potencial analgésico importante visceral, pero también tiene un potencial, ¿cierto?, antiendotóxico. Entonces, ocupamos eso con pentoxifilina, anda bastante bien. La pentoxifilina, algo cierto que tiene potencial radiológico. Estos fármacos son los que en el fondo tienen la posibilidad de formar el glóbulo rojo, permiten de que llegue de mejor forma, ¿cierto?, la irrigación y qué sé yo, oxigenación, etcétera. Para la prevención de adherencia, ¿cierto? Durante la cirugía, se me olvidó decirle esto, durante la cirugía, antes de cerrar abdomen, nosotros hacemos un lavado, o sea, tenemos que ocupar algo para prevenir las adherencias. Se pueden hacer varias cosas, lo que más se utiliza es utilizar carboximetilcelulosa, ¿cierto? Pero a veces es una complicación mantenerla estéril y qué sé yo. Y la carboximetilcelulosa, ¿cierto? Para un abdomen de caballo hay que ocupar bastante. Anda bastante bien, pero a veces puede ser engorroso el manejo. Lo que es un poco más sencillo y a veces con igual respuesta, ¿cierto?, que uno ve, es la utilización de heparina intraabdominal, ¿cierto?, con fibrinolítico en forma de adherencia. Y lo que utilizamos son 2 ampollas de 1000 unidades diluidas en 3 litros de suero y eso lo regamos por todo el abdomen. Entonces, con eso ya hacemos de que disminuimos bastante la posibilidad de adherencia. Aparte, en el postquirúrgico administramos, ¿cierto?, heparina endovenosa, ¿ya? 2 veces al día. Puede ser subcutánea también, pero a veces la aplicación subcutánea de heparina, que se va liberando más lento y todo, incluso sería lo más indicado, a veces hay reacciones en la zona de inyección. Entonces lo hacemos generalmente con hidratación, que es fluidoterapia constante, y introducimos heparina, ¿cierto?, cada 12 horas. Otra cosa que ayuda, ¿cierto?, la prevención de adherencia en el movimiento, el caballo que opera, ¿cierto?, obviamente queda en reposo unas 24 horas, pero después de eso lo que tiene que hacer es caminar, no caminar 10 kilómetros, pero sí caminar en la mañana, a mediodía, en la media tarde, ¿cierto?, que siga unos 10 minutitos, para que se mueva el intestino, ¿cierto?, ese movimiento pendulante estimula el movimiento peristáltico y eso también disminuye la posibilidad de adherencia, ¿cierto? Y la otra cosa importante, el manejo quirúrgico, la hipermanipulación visceral, ¿cierto?, siempre va a ser un problema. Mira, estas adherencias están ahí. Caballos que se operan a veces y quedan en el descueve y a los 15 días vuelven con unos dolores porque tienen, mira aquí el epiplón, está unido, ¿cierto?, a intestino delgado. Mira. Bueno, en cuanto al manejo farmacológico postquirúrgico de antibióticos, lo que se hace generalmente es que antes se ocupaban antibióticos súper complejos y todo, pero con el tiempo esto ha cambiado y volvemos a lo más inicial, ¿cierto? Y entonces el caballo operado con cólico se mantiene en base a penicilina y alguna aminoglicosina, en este caso gentamicina, ¿cierto? La penicilina que se utiliza, como estos caballos están hospitalizados, ¿cierto?, es fácil poder administrar penicilina gesódica cada 8 horas endovenosa. Y una vez que ya se han cumplido unos 4 o 5 días, cambiamos de la penicilina gesódica a la penicilina mesatina procaína, que ahí ya damos solamente una vez al día, ¿cierto?, 4 horas. ¿Ya? Si es que hay alguna complicación, se puede hacer un upgrade tanto de la penicilina o de la gentamicina.
Es importante también administrar antihistamínicos, ¿cierto? Como clorfenamina, eso nos va a ayudar, ¿cierto?, a prevenir de alguna manera, o se describe, esto es más, un poco más teórico, pero se describe que nos podría ayudar a prevenir ciertas fases, ¿cierto?, iniciales de una laminitis por endotoxemia, ¿cierto? La laminitis en los caballos operados de cólicos son súper, entonces, mientras más batería ocupemos para poder prevenirla, mejor. En cuanto a la hidratación de un caballo por cólico, es fundamental, ¿cierto?, que esta sea constante, y esta puede ser tanto para enteral como oral, ¿cierto? Siempre hidratación constante. Fíjese, caballo operado con cólico, pum, lo colgamos bolsa de suero. Estas bolsas de suero que son de 3 litros, algunas hasta de 5 litros, con estas bajas de suero especiales para caballo, y lo mantenemos con hidratación constante. O que tome agüita. La hidratación, ¿cierto?, una muy buena también es que tome agua. Ahora, ¿cuándo puede tomar agua del caballo? Cuando él lo quiera. Tiene que estar bien recuperado de la anestesia. Generalmente eso más o menos a las 5 horas postquirúrgicas, si el caballo quiere tomar un poquito de agua, dale agua, ¿cierto? Pero nunca le quite, ¿cierto?, la fluidoterapia parenteral. En cuanto a restablecer la función gástrica intestinal, ¿cierto?, esta debe ser lo antes posible. También esperando, ¿cierto?, la recuperación anestésica total, que eso más o menos a las 6 horas, ¿cierto?, 8 horas. ¿Por qué debe ser lo antes posible? Porque esto también estimula la motilidad, ¿cierto?, y el vaciamiento gástrico y la motilidad intestinal, ¿cierto? Ahora, deben ser pocas cantidades en forma secuencial, lo que está ahí, ¿cierto?, un puñadito de pastito, que se dio cada 3 horas, no más que eso. Y alimentos bajo en residuo. ¿Qué quiere decir esto? Alimentos que pasan rápido, ¿cierto?, por el ducto intestinal. Estamos hablando, en el caso del caballo, ¿cierto?, pasto seco, pasto verde. O puede ser pasto seco muy remojado, o puede ser, ¿cierto?, calugas de alfalfa, que ustedes la remojan bien, se hace una pasta, incluso le pueden meter hasta una juguera, y eso el caballo se lo toma como una sopita, ¿ya? En algunos casos, ¿cierto?, sobre todo en meses de verano, primavera-verano, a veces el pasto verde, si ustedes lo cortan muy temprano, lo ideal es cortar y dárselo el tiro al caballo, porque si ustedes lo cortan y no queda bien almacenado, el pasto puede fermentar. Entonces, en ese caso, lo ideal es que en esos meses que hay más calor, preferiría dar heno remojado, ¿cierto?, y dejarlo a la sombra, que a veces pasto verde cortado. Debe haber un examen general, ¿cierto?, cada 1 hora, las primeras 8 horas, y luego cada 2 horas por 16 horas. Con control de temperatura, constante fisiológico, control abdominal, la herida quirúrgica. Todo eso, ¿cierto?, en parámetros importantes. Es de esperar que en las primeras controles postquirúrgicos haya cierta disminución de la motilidad intestinal, ¿ya? Pero es esperable. Ahora, no es esperable que a las 48 horas tenga un abdomen silente, puede ser un hilo intestinal. Eso no lo queremos, ¿ya? Bueno, también es importante, ¿cierto?, el examen de los miembros, si hay un pulso digital aumentado, congestión en los cascos, claudicación. ¿Por qué? Porque acuérdense que una de las complicaciones es la laminitis. Entonces, si yo tengo un caballo que opera de cólico y el otro día llego y lo veo en esa posición, que es el típico el grado 3, digo, wow, la cosa no va muy bien. Ahora, eso uno lo puede más o menos darse cuenta que eso viene porque al parecer, o sea, al menos unas horas antes, ya va a empezar, ¿cierto?, con pulso digital, etcétera, aumentado, etcétera, ¿ya? La vía endovenosa también es un punto a tener en cuenta. Como son caballos que han con fluidoterapia constante, ¿cierto?, deben mantener, ¿cierto?, esta vía endovenosa lo más funcional posible. Por eso es que se utilizan estas bránulas con estas aletitas que se suturan a la piel, que permite que esto no se mueva, ¿cierto? Se hacen flashing de parina cada cierto tiempo para disminuir, ¿cierto?, la ocurrencia de que se junten algunos coágulos o pequeños trombos, etc. Lo que sí, esta bránula no está con esta aletita, ¿cierto?, estos catéteres permanentes que se llaman, no lo podéis tener una semana. Hay que irlos turnando, que si yo, de hecho, el fabricante habla de 72 horas máximo por cada vena yugular, ¿ya? Puede ocupar también la torácica externa, que ustedes quieran. Eso es lo ideal. Ahora, dentro del examen que se hace todos los días al caballo hay que evaluar la vía endovenosa. Para eso se presta zona de que no haya dolor, incluso se puede hacer una ecografía todos los días, y al pequeño indicio de que haya un pequeño indicio ecográfico de una tromboendoflebitis se saca el tiro, ¿cierto? Esto y se ocupa la otra vena. A veces ustedes van a llegar y van a ver que el caballo está con fiebre, un poco decaído, y ustedes dicen, chuta, algo pasó, algo complejo. Antes de irse al lado abdominal, váyanse siempre al lado de la vía sanguínea. En el 99.9% de los casos es que se infectó el acceso a la vía endovenosa, ¿ya?
Bueno, hay que hacer ciertos hemogramas, perfil bioquímico, lactato. Generalmente a las 24 horas se toma de nuevo un hemograma, perfil bioquímico y un lactato para ver cómo va evolucionando la serie roja, la serie blanca, cómo está, ¿cierto?, el estrés oxidativo y posterior a la cirugía, con eso nos sirve el lactato, ¿cierto? Y así se hace en forma secuencial los 3, 4 primeros días, o más si que fuera necesario. Inicialmente tiene que haber un reposo absoluto inicial, es decir, hablamos de que el caballo al menos tiene que estar unas 24 horas guardadito, encerrado en una perecedera que no se mueva. Pero después parte con un reposo relativo que dura mucho tiempo, meses de hecho. Ese reposo relativo es que queda guardado en la perecedera y el caballo se debe caminar en la mañana y en la tarde al menos por unos 20 minutos, ¿cierto? Todos los días. Y así por meses, ¿ya? Generalmente uno esto lo mantiene por unos 2 meses y medio, ¿cierto? Después el caballo ya se puede ensillar y se puede caminar, solo caminar, ¿cierto? Por medio mes. Y recién al tercer mes ya el caballo podría empezar a hacer ejercicio, ¿ya? Eso principalmente porque la línea alba, eso es lo que demora más o menos en cicatrizar correctamente. Ahora vamos con las complicaciones que podríamos tener, ¿cierto? Todo lo que vimos antes como para mantener un postquirúrgico adecuado y no tener mayores complicaciones. Pero a veces las complicaciones existen y son, valga la redundancia, complejas. Tenemos, por ejemplo, ¿cierto?, complicaciones abdominales importantes. Dolor, ilio, diarrea, peritonitis, obstrucción del sitio de la enteroanastomía, ¿cierto?, problemas incisionales y adherencias. En cuanto al dolor, hay que evaluar, ¿cierto?, la intensidad y el momento postquirúrgico. Si yo tengo un caballo que lo operé, ¿cierto?, y el caballo salió de cirugía y está un poco incómodo, muchas veces tiene relación, ¿cierto?, con la misma manipulación visceral. Si yo operé un caballo, ¿cierto?, y está todo impecable, y pasan, si yo 24 horas y el caballo empieza a estar incómodo y con dolor, ese dolor es más preocupante, ¿ya? Lo otro es el origen del dolor. La posición en decúbito dorsal provoca muchas veces cuadros de miositis a nivel de grupa, de espalda, y eso también es muy doloroso. Entonces uno puede estar pensando, wow, le está doliendo abdomen, tiene otro cólico, qué sé yo. No, hay que evaluar, ¿cierto?, la parte muscular, por eso es que también tomamos perfil bioquímico, en el cual si tenemos una alteración muscular, la creatinquinasa, ¿cierto?, la ACK y la aspartato transaminasa, ¿cierto?, la ASAT, nos van a salir alteradas, ¿cierto? Y ver, ¿cierto?, la respuesta al analgésico que estamos administrando. Ilio paralítico, ¿cierto?, está asociado a severa inflamación o isquemia intestinal. Generalmente se da cuando hay mucha manipulación de intestino delgado, sobre todo, por eso es que hay que ser bastante cuidadoso de eso, no volverse loco en masajear mucho intestino delgado. Hay una técnica que se llama milking, que en el fondo ustedes toman el contenido intestino delgado y lo van desplazando y lo descargan en ciegos, generalmente cuando hay gas. Esa técnica tiene que ser con mucho suero, con el suero bastante hidratado. No tienes que comprimir y apretar mucho intestino, sino que se hace, ¿cierto?, desplazándolo en forma muy suave, con mucha delicadeza, ¿ya? Ojo que hay muchas veces un indicativo de hilo, es que refluja estómago. Entonces el caballo está con dolor y tú, ¿qué onda? Le metes, después de operado, que se yo a las 48 horas, 24 horas, está con dolor, empieza a escarbar y dice hambre. Muchas veces los caballos escarban porque tienen hambre. Eso hay que verlo, ¿cierto? Y a veces, no, era hambre. Pero a veces escarban los espacios y no quiero comer. Entonces está incómodo. Lo primero que hay que hacer es descomprimir. Entonces metamos la sonda, mete la sonda y hay reflujo espontáneo. ¿Y eso por qué? Porque hay una dilatación gástrica producto de que el intestino no está funcionando hacia atrás, entonces todo se está quedando en la parte anterior, ¿cierto?, intestinal. Para eso, ¿cierto?, en el ilio muchas veces dejamos la sonda puesta, ¿ya? Ojo, la sonda hay que dejarla puesta, pero no más allá de 4 o 6 horas, porque si no es muy irritante de la mucosa esofágica. Entonces se coloca, se deja puesta 4 o 6 horas, y después se deja descansar por unas 6 horas más, y después se coloca de nuevo por 6 horas, se deja descansar. O lo otro, si el caballo es manso, cada vez que quieras descomprimir, cada 4 horas, 6 horas, pues, digamos, hacerlo un sondaje, ¿ya? Y vas a poder, ¿cierto?, obtener a veces hasta 2 baldes de esto cuando hay ilio. Pero eso ayuda mucho, el vaciamiento gástrico, ¿cierto?, va a ayudar a que empiece a moverse el intestino. Ojo. Tenemos algunos agentes prokinéticos, ¿cierto? Tenemos el betanicol, la neostimina, la eritromicina, cisaprida, pero lo que más se utiliza en caballo es la lidocaína, la metoclopramida y la domperidona, sí, principalmente para lo que es vaciamiento gástrico, ¿cierto?
Ahora, para movimiento intestinal completo, la metoclopramida tiene tanto acción como en el intestino delgado como en el intestino grueso, y la lidocaína tiene mucha más acción sobre el intestino grueso más que el intestino delgado, pero igual, ¿cierto?, tiene cierto potencial prokinético. La lidocaína, que es la que me ha utilizado porque está más al alcance, ¿cierto?, la concentración que la necesitamos, y por el costo y por los resultados esperados, ¿cierto?, la metoclopramida también anda bastante bien, pero en las concentraciones que necesitamos a veces puede salir tratamiento un poquito más caro. La lidocaína en general, ¿cierto?, reduce la concentración circulante de catecolamina, suprime la actividad de las neuronas aferentes primarias que participan en el reflejo de la inhibición de la motilidad intestinal, estimula el músculo liso directamente, disminuye la respuesta inflamatoria y efectos secundarios pueden haber temblores musculares y ataxia. Si eso pasa, tienes que cortar el goteo y no ponerlo tan rápido, ¿cierto?, un goteo más lento. ¿Cómo se administra, cierto? En bolo, inicial postquirúrgico, apenas sale el cabello del pabellón, en bolo, ¿cierto? 1.3 miligramos kilo endovenoso, pum, lentito, 5 minutos. Y después, ¿cierto? En suero, generalmente suelo Ringer, 0.6 miligramos kilo, ¿ya? Eso estamos hablando que partimos en un caballo promedio de 400 kilos, más o menos con unas 7-8 ampollas, ¿ya?, de lidocaína. En una bolsa de 3 litros, que eso le va a durar más o menos 1 hora y media, casi 2 horas, ¿ya? Un poquitito más. Y eso va a estimular la motilidad. Otra de las complicaciones que podríamos tener es diarrea de cirugía de cólico. Ojo, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿cierto? ¿Qué tipo de cirugía fue? Si yo tengo una cirugía en la cual había una torsión de colon, si había una impactación de colon, etcétera, etcétera, y hubo una manipulación importante de colon, es esperable que haya una diarrea y generalmente no se asusten, no hay un problema con eso, ¿ya? Ahora sí, lo que sí hay que fijarse en las características de la diarrea. Si yo tengo una diarrea que es hediondísima, con presencia de moco, que es una diarrea totalmente acuosa, que es casi pura agua, tengo una diarrea que viene con sangre fresca, etcétera, etcétera, esas son diarreas preocupantes. Ahora, es normal, es muy normal que un caballo operado de cólico al 4º o 5º día tenga un episodio de diarrea. Eso es muy, muy normal, ya es esperable. Pero son diarreas que, si bien la feca es bastante blanda, no son acuosas totales, no son más de mal olor, ¿cierto? Se producen cuando el caballo, no son explosivas, es decir, no es que el caballo esté y de repente en 2 segundos explota la diarrea, no, sino que cuando el caballo defeca muchísimo más blando, como una vaca, en el fondo, en vez de como un caballo. Eso es esperable, ¿cierto? Eso es esperable, no hay que complicarse. Hay que preocuparse por la otra condición que ya antes describí. Peritonitis, ahí no hay mucho que hacer, ¿cierto? Generalmente es eutanasia, por lo menos lo que yo indico y lo que casi todos indico. ¿Se pueden hacer lavados abdominales? Sí, pero las fases iniciales, cuando ya tenemos una peritonitis que está así como la vemos acá, ¿cierto?, no hay mucho que hacer. Los lavados de abdomen generalmente o sea, significan que yo tengo que pasar muchos litros por abdomen, meter suero, sacar suero, dejar antibióticos, etcétera, ¿ya? Tengo que dejar una sonda Foley para lavado, no, es un cacho, y las veces que lo hemos hecho ninguna ha llegado a buen término, ¿ya? Ninguna. Generalmente es mejor indicar una eutanasia cuando hay peritonitis. Obstrucción del sitio de la enteroanastomosis. Se asocia a frecuencia y volumen de aliento. Claro, yo puedo tener una enteroanastomosis como la que estamos mostrando ahí, pero ¿cuál es el problema? Que a lo mejor le empezamos a dar mucho alimento, ¿cierto?, y en poco rato. Y eso puede ser complejo, ¿ya? Entonces, por eso la alimentación, cuando hay enteroanastomosis, tiene que ser, acuérdense, o cualquier cirugía de cólico, poquitito en forma secuenciada. Y muy buena, ¿cómo se llama?, hidratación, ¿ya? Muy, muy buena hidratación, como dice acá, la hidratación es importante. Lo otro, la signología es importante, ¿cierto? Usted va a tener que un caballo, le hicieron la enteroanastomosis, está todo bastante bien, y de repente el caballo empieza a estar intranquilo. De repente empieza a haber incluso dilatación gástrica por reflujo, ¿cierto?, de contenido, porque no pasa después de la enteroanastomosis. Hacen una ecografía y ven muchos loops de intestino delgado. Chuta, ya eso es una obstrucción de la anastomosis, hay que volverlo a operar rápido, antes de que eso se me necrose, o peor aún, que ceda y empieza a filtrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como se dice ahí, corre el riesgo de filtración. Y reoperar, ¿cierto? Lo que sí, al reoperar, el pronóstico nos puede cambiar un poquitito y la recuperación es más larga, ¿ya? Sin duda, sobre todo de la pared abdominal. Problemas incisionales de la incisión, obviamente, ¿cierto? Se asocia a duración de la cirugía, técnica quirúrgica y materiales, también nos puede influir, ¿cierto?
Hay que suturar con las suturas adecuadas y tener los instrumentales adecuados para poder ¿cierto? Llevar a cabo, ¿cierto? Con éxito la cirugía. La recuperación de la anestesia, ¿cierto? Puede decir que los caballos cuando se recuperan de la anestesia tienen que recuperarse lo más tranquilo posible. Estamos hablando de caballos que tienen una incisión en el abdomen y que si se vuelven locos en la sala de recuperación, toda esa presión abdominal puede incidir, ¿cierto?, en tener algunos accidentes en la recuperación anestésica. Manejo de dolor postquirúrgico también es importante. A veces caballos que están muy incómodos y se tienden a echar, parar. Lo ideal es que no, es que el caballo no sienta eso, ¿cierto?, y tener una buena analgesia. Y lo otro, ¿cierto?, ya más que nada destinado a lo que es la ocurrencia de hernias incisionales, tener un periodo de convalecencia apropiado. ¿Ya? Caballos, qué sé yo, que al mes y medio se ven impecables, pero si tú lo empiezas a galopar, ese caballo corre mucho riesgo de que desarrolle, ¿cierto?, una hernia incisional. Y bueno, como toda herida, ¿cierto?, quirúrgica, hay que prevenir y tratar de tener a raya, ¿cierto?, la infección. De los problemas incisionales, ¿cierto?, complejos, periquirúrgicos, tenemos, ¿cierto?, la evisceración, que puede ser periquirúrgica o postquirúrgica temprana. Periquirúrgica al momento de la recuperación anestésica o postquirúrgica, que se lleva al quinto día, sexto día. La hemorragia incisional, ¿cierto?, que a veces nos puede complicar porque eso va a formar coágulos, lo cual es bastante irritante de la zona, va a disminuir un poco el tiempo de cicatrización, ¿cierto?, desde la fase de proliferación, etcétera, etcétera. Nos puede complicar. Dehiscencia de puntos en la piel y subcutáneo, muchas veces asociado a infecciones, eso es cierto, la famosa dehiscencia del séptimo día o séptimo día, una cosa así. Y bueno, a la larga esto también nos puede conllevar a hernias incisionales, ¿cierto? La evisceración, aquí la vemos, casos de evisceración real que me han pasado. Mira, esto es postquirúrgico tardío, al quinto día, que sé yo, sexto día, va todo bien, de repente pasa esto. Lo que tenemos acá, ¿cierto?, es epiplón. Esto es en el club hípico, por lo que veo con la especialidad, ¿cierto?, blanco allá, negro acá. Esto es la Universidad de Andrés Bello, por la de princesa que trae, ¿viste? Yo debería ser detective también. Bueno. Entonces esto es un epiplón. Generalmente, si les pasa esto, mucho suero, laven, podiona diurida en suero, tiren por acá, tracción, hagan una... liguen esto, córtenlo, compriman esto y metan los pabellones y vuelvan a cerrar. Ahora, si tienen esto acá, ya esto es más complejo. Fíjense que aquí ya hay intestino que salió por la incisión, ¿ya? Entonces esto a veces requiere una nueva cirugía con nueva enterostomosis, etc. Un pronóstico ya más reservado. Esto tiene, yo diría, sobre un 90% de éxito de que va a quedar todo bien. Esto ya hablamos 50-50. 50-50. La evisceración, ¿cierto?, es una situación compleja, se actúa rápido, el pronóstico depende de los participantes de la evisceración, lo que hablábamos recién, ¿cierto? Periquirúrgica es muy poco común, ¿cierto? Pero sí la postquirúrgica, como hablábamos, ¿cierto?, lo más común en el quinto y octavo día. ¿Cómo se soluciona esto? Muy sencillo, un aseo quirúrgico importante de ideal y volver a suturar. Con sutura, ¿cierto?, ahora ya para manejo de tensión moderada máxima, ¿ya? Ahí podemos ver, ¿cierto?, una resuturación. Entonces se corta completo el nuevo borde de nuestra herida, se dividía todo y se vuelve a suturar todo esto, ¿ya? Y rezando de que no vaya a pasar nada complejo. La hemorragia incisional, aquí podemos ver, ¿cierto?, fija esta hemorragia, se ve mucha sangre, ¿cierto? A veces los anestesistas por razones obvias, ¿cierto? Yo alguna vez también anestesié caballo para meterme en un pabellón, como los viejos antes eran tan pesados, uno decía quiero ser cirujano y te ponía la pata en el cogote, entonces dije, ¿cómo me meto un pabellón? Hace 20 años atrás. Me voy a ser anestesista, así que estudié, me hice anestesista y la anestesista de muchos viejos. Y fue la posibilidad de meterme en un pabellón. Con los ladres. Ya, pues, hombre, mi perro es medio rayado, de repente le ladra al universo. Entonces la anestesista, por razones obvias, ¿cierto?, cuando disminuye la presión sanguínea, tiene a poner, ¿cierto?, algunos fármacos que aumentan la presión sanguínea, son muy importantes, ¿ya? Y eso hace que la zona quirúrgica se sangre y te va a complicar, ¿cierto?, sobre todo al cerrar la incisión. Que tratar de manipular lo que más se pueda, ¿cierto?, en cuanto a ¿cierto?, pintar algunos vasos, sé que hay hemorragia en napa, tratar de comprimirla, etc. ¿Ya?
Bueno, dehiscencia de punto de piel y subcutáneo, esto generalmente tiene relación con infecciones, y esto ocurre más o menos al séptimo día, sexto día, octavo día, a la semana, ¿ya? Va todo bien, impecable, el caballo casi que se va a ir de alta, y el día antes que se vaya de alta empieza a separarse los puntos de la piel, y al día siguiente te encuentras con esto, todos los puntos de piel con dehiscencia y todo el subcutáneo también. Los puntos que van en línea alba están impecables, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Curaciones, y esto que repare por segunda intención. ¿Quedan cicatrices media feuchas? Sí. ¿Se va a demorar más que 3 meses la reparación? Sí, pero es la forma de hacerlo, ¿ya? Entonces, mucho antibiótico, curaciones y mantener esto. En algunos casos, ¿cierto?, se puede utilizar faja o algo así, pero yo generalmente mantengo eso abierto en base a pomadas. Esto anda, ponte tú, los 3 o 4 primeros días, ¿cierto?, curaciones con antiséptico, qué sé yo, algún debridador, gasa, mantener todo esto limpio, y ya el tercer o cuarto día empezar a aplicar, por ejemplo, miel. La miel anda muy bien, o azúcar con podiona, o aceite ozonificado, etcétera, ¿cierto? Eso anda bastante bien. Bueno, hernia de incisiones, ¿cierto? Las hernias incisionales en general son más problemas funcional. Lo que ustedes tienen ahí a la izquierda es la típica hernia incisional, ¿cierto?, producto de una cirugía de cólico, en el cual hay pequeñas saculaciones o un cordoncito, ¿cierto?, que está herniado, pequeñas saculaciones. Esto es imposible que se vaya a estrangular, porque más que un anillo herniario acá lo que hay dentro es como una canoa, ¿ya? Entonces muchas veces me dicen, doctor, el caballo quedó con una hernia, quiero operarlo. Yo finalmente digo, mire, eso es funcional, pero eso es más estético que funcional. Prefiero no, si el caballo fuera mío, yo no lo opero. No, pero es que no se puede, ya, si se ve feo, operémoslo, pero generalmente trato de que no se opere porque no compliquen nada. De hecho, hay caballos de hípica corriendo con hernias incisionales, ganadores de clásicos. Yo siempre pongo el ejemplo de la Olimpiada de Brasil, en la concurso de ecuestre, de salto, ¿cierto? Había una yeguita y saltaba y tenía su hernia incisional bastante importante, fíjate, la Olimpiada. Así que eso no complica mucho. Ahora, sí hay que operar sí o sí cuando tenemos este tipo de hernias, ¿cierto? Hernias que son bastante más extensas, pendulosas, ¿cierto? Igual por la carga y presión, fíjate cómo está la piel, ¿cierto? Un poco acartonada. No, eso hay que operarlo sí o sí, ¿ya? Son hernias incisionales ya más grandes, bastante grandes. Esto sí se indica cirugía. Entonces, ¿cómo se resoluciona esto? Se abre la hernia completa. Hay que tratar de no sacar el saco, en el fondo no hay saco herniano, sino que esta separación, yo no entro en el abdomen, sino que aquí tengo los dos bordes de la línea blanca, y esto lo vuelvo a suturar con patrones de alta tensión. O en algunos casos, cuando ya es muy grande, puedo utilizar incluso hasta una malla. Ahora bien, entre nosotros trato de no ocupar malla. A veces ocupar un taque para matar una mosca. Muchas veces, bueno, lo hemos ocupado, insisto, cuando las hernias son muy grandes, que por suerte no es tanto, pero ya una hernia de este porte, que ya es grande, perfectamente zafa con sutura de estos bordes. Puede ser punto cerca lejos e intercalado con punto en X, y eso anda bastante bien. La prevención de los problemas incisionales, ¿cierto? Depende de la técnica y los materiales quirúrgicos. El tiempo quirúrgico se describe que mientras más larga la cirugía, estadísticamente tienen más posibilidades de desarrollar problemas incisionales. Y obviamente control de la infección. Para eso lo que hablábamos, ¿cierto?, de nuestro capitón de gasa es muy importante, nos ayuda. Siempre y siempre cubra la herida, ¿ya? En algunos casos se hace importante, ¿cierto?, sobre todo si son heridas más extensas, que si yo que el colon estaba muy distendido y hubo que ampliar la incisión, se pueden utilizar fajas, ¿cierto? Estas son fajas que hay para caballo, de uso comercial, que la venden, o pueden ustedes hacerse una faja, entre comillas, ¿cierto?, con un buen apósito, ¿cierto?, venda, ¿cierto?, de esta autoadherente elástica, y en cada borde, ¿cierto?, con vendas adhesivas, elasticón, qué sé yo. Ahora, esto así, generalmente un caballo que se mueve mucho en la pesebrera le va a durar unas 8 horas, y después se le va a correr todo para atrás y le va a quedar un cinturón en la ingle. Entonces, para que eso no pase, hagan un par de perforaciones a cada lado en esta zona y le trazan hacia adelante, ¿cierto?, dando vuelta otra venda adherente, emulando, ¿cierto?, este sistema de acá. Bueno, dentro de las complicaciones abdominales, que ya eso es parte de medicina interna, ¿cierto?, más que de patología quirúrgica, tenemos el shock, la hipoproteinemia,
la deshidratación y la laminitis. ¿Ya? Bien. Recording stopped. Eh, Bien, vamos entonces a dejarlo hasta acá. Entonces quedamos en que el día viernes a las 3:30 creo que era, bueno, ahí le mando, pero el día viernes, ¿cierto? Ahí en la tarde nos juntamos a la clase que nos falta y ya la prueba es la próxima semana, tengo que mandar las preguntas esta semana, ¿ya? El viernes vamos a ver todo lo que es cirugía de miembros, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de artroscopía, ostectomía, todo eso de cirugía de miembros, principalmente. Y si alcanzamos un poquito, vamos a ver algo de cirugía de potrillo, si es que alcanzamos, ¿ya? Bueno, y le subo las clases y todo eso para que el doctor, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero ahí me salía en el chat. ¿Profe? ¿Se escucha? El doctor se sí, se escucha perfecto. Dígame. Sí, ahí está. El tema es que el viernes probablemente no vamos a poder conectarnos toda la clase por el tema de que tenemos en la tarde taller en Talagante. Empieza como a la Y a mí una y me termina como a las... entregaron un módulo cero. Claro, entonces a mí me entregaron un módulo cero en que yo pueda hacer la clase en el módulo cero. Y el módulo cero, según mi agenda, y según la agenda de ustedes, que coincide, es el viernes en la tarde. Entonces, en Talagante también también existe y a lo mejor es traspasarlo un día sábado, pero nunca ha funcionado. Una vez hice una clase de módulo cero un día sábado para un curso de como 22 y creo que ingresaron 2 alumnos. Entonces, eso. Bueno, eso es como igual probablemente no va a tener la misma concurrencia de alumnos para ese día. Sí, tranquilo. Sí. Generalmente cuando uno hace las clases de módulo cero, uno sabe que eso, pero sí quedan las clases grabadas y todo, ¿ya? Les pido disculpas por el asunto a veces de uno suspender clases, pero ustedes entenderán que esta profesión es un apostolado. Y a veces, claro, hay que ir a solucionar urgencias y cirugía y cosas, y las clases lamentablemente tienen que pasar al segundo plano. ¿Ya? Lamentablemente. Pero entiendan que gracias a eso se salvó la vida de un caballo. ¿Cómo estuve? Bueno. Ya pues, siendo las 10:37, se levanta la sesión. Vayan a hacer lo que tengan que hacer. Y muchas gracias por la atención una vez más. Profe, tengo una consulta, pero no es de este ramo. Dígame. Por fármaco, ¿usted Ya. sabe qué pasa con la segunda nota de fármaco aplicada, como fue de su materia?